Muy buenas, choquejuerguistas. Soy Marta Trivi y me acompaña como siempre desde el asiento del copiloto Alberto Corona. Hola, Alberto. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en esta nueva temporada? No, espera, en esta novena temporada Ah, nuevamente en directo desde Twitch. pues muy bien. Tengo que decirte que tú eres la persona que instigaste que hiciéramos nuestro anterior programa, el dedicado a Thomas Pynchon, y te voy a decir que ha ido muy bien. Ha gustado bastante. No sé si has estado atento al feedback que nos han dado, pero ha sido feedback muy bueno. Sí, sí, parece que a la gente le gusta que hablemos de literatura. Supongo porque mucha gente como yo piensa que el cine está totalmente acabado y que ya las películas que nos da el cine, a no ser que sea la Odisea de Nolan, ya no puede dar ningún tipo de luz en nuestras vidas. Ujú. Así que igual la gente piensa eso y prefiere pues, que hablemos de literatura. A mí, desde luego, las pelis de las que vamos a hablar hoy, ninguna de las dos pelis han puesto luz en mi vida. Es decir, tampoco porque supongo que no lo pretenden tampoco, pero vamos, que el cine, últimas noticias, el cine sigue muerto. Bueno, porque se une a los videojuegos y juntamos Sí, los entierros y nos ahorramos una pastita. La verdad es que sí. está todo muy regular, pero bueno, me alivia que sigas encontrando sitios donde ver esa esperanza. Antes estábamos hablando de la Odisea, que tienes muchas ganas de verla, para eso habrá que esperar. Porque hoy hablamos de las que están siendo quizá las dos películas de esta primera mitad de año, por lo menos las películas que más ruido están haciendo, que más rentable han salido, que más pueden cambiar la industria del cine de cara a los próximos años. Y que además son dos películas que tienen muchas cosas en común. Así que hemos decidido juntarlas en este programa en el que vamos a hablar de Obsesión y vamos a hablar de Backrooms. Pero antes de empezar, Alberto, ¿tienes algo que comentar que no sea el vídeo de Trump diciendo Lenin que he puesto hace 5 minutos y del que todavía me estoy riendo? Nada, solo decir que creo que realmente ninguna de las dos pelis es decir que a mí me interesan demasiado, pero sí que me interesa el hecho de poder juntarlas, de hacer otro podcast doble, porque una cosa que a mí me encanta es cuando hacemos choquejuegas dobles y podemos jugar con los títulos. Bueno, yo puedo jugar con los títulos y poner títulos tan chulos como cualquier historia de un matrimonio tiene puñales por la espalda, que ese creo que fue el mejor. No te ¿Eso preocupes. existe? Sí, que hicimos, es que este ya tiene años, ¿no? Pero el de historias de un matrimonio y puñales por la espalda. ¿Y Historias de por un qué matrimonio juntamos se esas dos llamaba. películas? Esas dos películas no son juntables, La porque son de juntamos porque. Netflix. Sí, no, puñales por la espalda no, porque era la primera. Si esto te estoy hablando de 2019. O sea, antes ¿Por de qué la pandemia juntamos y esas todo. dos películas que nos pasan la cabeza? Porque no dio por ahí. Supongo porque era divertido el título. No, no creo que fuera así. Es que nos daría por ahí, supongo. Porque esas dos sí que no tienen absolutamente nada en común. Pero tampoco tienen nada en común realmente. No te preocupes, Rubia, que es la otra que también hicimos. Y que esta fue el Hombre, verano te pasado. refieres a no te preocupes, querida y Blon. Sí. Son dos caras de la misma moneda, el Bueno, la feminismo y el misoginia. machismo. Bueno, ya, sí. La Feminismo misoginia, pochín. sí. Y luego ya por último, el verano pasado tuvimos Devuélveme las armas, que era con Ah, sí, Devuélvemela sí. y con Weapons. Que ahí Que ahí sí también, tiene sentido. sí, como lo tiene un poco ahora, ¿no? En realidad estamos hablando también, estamos en verano y estamos hablando de dos exitazos de terror. Bueno, Devuélvemela tampoco tuvo tanto éxito, pero nos gustó mucho. Dos exitazos del cine de terror. Así que de Devuélvemela y Weapons, pues pasamos a Obsession de Curry Barker y Backrooms de Kane Parsons, el cual, la última peli, por cierto, no sé si te has enterado, se ha reestrenado se va a reestrenar este fin de por una versión extendida que han hecho. No sé si te has enterado. De Backroom estás De hablando. Backrooms, sí, sí, sí. Una versión Backroom, extendida. Backrooms, liquidación total se Yo, titula. Y es yo como, creo que funcionaría mejor una versión recortada. hombre, si la peli no es larga, Marta. O sea, yo qué No, sé. pero se me hizo a mí. Hombre, habría que quitar cosas de Backroom, sí, pero en este caso han añadido como 16 minutos y la peli dura pues más de 2 horas. Y no sé, si son 16 minutos de los personajes paseando por las backrooms, seguro que merece la pena. Si son 26 minutos de El 16 trauma minutos, con la mujer es como. claro, eso no. La verdad que no. Pero además, sí, Ya, ya. sea como sea, son dos pelis que han tenido mucho éxito, están teniendo mucho éxito, están dando mucho que hablar.
y que sí, supongo que son interesantes, ¿no? O sea, son como muy Zeitgeist, ¿no? Muy Ujú. 2026 ambas pelis, creo. Y eso pues siempre está guay de cara a analizarlas. Supongo que está bien que empecemos, Alberto, no sé cómo lo ves, más que pues hablando de lo típico de quiénes son los directores, de qué va la película, hablando precisamente de esto que tienen en común. Estamos hablando de dos películas de terror, que quieras que no es o puede ser el género que más gente lleva a las salas. Tiene un especial interés para la gente joven, siempre ha sido así. En general el terror funciona muy bien con la juventud. Pero eso, como precisamente pues son los adolescentes o los jóvenes adultos los que más van al cine, las películas de terror interesan especialmente en ese sector, pero también han conseguido pues apelar a gente mayor como nosotros, pues A los ¿no? viejos, también los viejos a, hemos a querido los unirnos a mayores, la fiesta. Sí, a los que no somos jóvenes adultos, a los que somos adultos adultos. Pues sí. entonces eso, están haciendo muy buena taquilla, muy buen recorrido por los cines. Pero eso, más allá de ser de terror, más allá de estar haciendo muy buenas audiencias, estamos hablando de dos películas que han salido excepcionalmente rentables, porque estamos hablando de pelis muy baratas. En el caso de Backroom, es una peli que ha costado alrededor de los 10 millones de dólares. Es un proyecto que A24 encargó directamente al director para que fuera su ópera prima y que ha superado, si no he mirado mal, Alberto, si mis datos no están antiguos, más de 300 millones de dólares, sin contar la versión extendida esta que nos estabas comentando. Pero aún Sí. más llamativo es el caso de Obsesión, que es una película absolutamente indie, es decir, aunque ahora pues está ya distribuyendo con distribuidoras grandes y tal y cual, en Blumhouse, en este caso concreto, la película en realidad es pseudo autofinanciada, ha costado unos 700.000 dólares. La película pagada casi todo por su propio director, ha hablado de que ha pedido créditos, de que ha pedido ayuda, de que ha pedido tal. Esta película inició su recorrido por festivales, que es donde la compró precisamente pues la distribuidora Blumhouse, y ha superado los 400 millones de dólares en todo el mundo. Bastante superados. Esta cifra que vi es de hace 2 semanas. Entonces, pues es eso. Dos películas de terror muy rentables. Ambas podríamos decir que son la ópera prima de sus directores, porque aunque Curry Baker ha hecho una película anterior que se llama Milk and Cereal, esa película solo se estrenó en YouTube, también era autofinanciada y no tuvo para nada un recorrido en salas, lo que podríamos llamar un recorrido oficial en salas, aunque sí he visto que se estrenó en un par de salas de forma privada. Es una peli que está considerada de culto, aunque Alberto y yo no somos demasiado fans, pero como si contamos una ópera prima, una película que se estrena en cines con una distribuidora, un lanzamiento oficial, esta es la ópera prima de ambos directores. Y el último punto que se está destacando de forma especial es que estamos hablando de dos directores que vienen de YouTube. Ambos están en la veintena, son muy jóvenes. Curry Baker está, pues tiene 27 años o 28 años. Kane Sí, Pearson. sí, sí. Sí, perdona, es que pensaba que te referías al otro, que el otro es aún más joven. Claro, Sí, el director de Backroom, estamos hablando de que tiene 22 años sí, que lo que no. y eso, están en la veintena y ambos empezaron en YouTube. Es decir, han tenido el típico recorrido que otros directores tienen haciendo cortometrajes o que tienen en las escuelas de cine. Ellos dos pues han desarrollado su talento a través de YouTube, aunque Curry Baker ha dicho muchas veces que él ha estudiado cine en la Universidad de Nueva York. Entonces, pues es eso. Las pelis parecen a priori muy comparables. ¿Crees que lo son, Alberto? Sí, yo diría que lo son, no a un nivel, pues claro, también ahí está un poco lo que hemos comentado, ¿no? De que como que el relato mediático que se está implantando aparte de la juventud es destacar lo de que vengan de YouTube, ¿no? Y este rollo de llamarlo cine hecho por youtubers, que Ujú. claro, es algo que no es cuestionable en el sentido de que lo son youtubers, pero sí que puede ser cuestionable porque cuando dices cine hecho por youtubers parece que estás hablando de que el hecho de que sean youtubers afecta al lenguaje cinematográfico de alguna manera, ¿no? Y eso yo creo que es algo que sí que pasa en Backrooms, pero no en Obsession, creo que no. O sea, porque Obsession, a Y mí dentro pondría lo de... de backroom entre comillas, después lo hablamos, pero lo pondría Sí. entre comillas. Pero, por ejemplo, Backrooms es mucho más internet que Obsession, por decirlo así. O sea, es Correcto, mucho y mucho más más cultura de videojuegos. internet. Claro, muchísimo más de que, bueno, de hecho es que el compa Guillermo Zapata escribió sobre Backrooms en su blog y lo que hizo fue básicamente hacer una cronología
de todas las posibles influencias que tenía detrás Backrooms, todos los hitos de la cultura popular que podían estar detrás de Backrooms. Y claro, era una locura, porque es que Backrooms es una de estas pelis que es que hay que despiezar, ¿no? Que es que hay tantísimas cosas dentro, a un nivel de dónde viene cada cosa, qué influencia puede haber manejado, qué posibles precedentes, tal, que es que te puedes tirar, pues eso, como en el caso de Zapata, hay de todo ahí, ¿no? Está todo ahí metido en Backrooms, porque Backrooms es puramente cultura de Internet, y lo que tiene cuando hay puramente cultura de Internet es que las referencias se te caen de las manos, ¿no? En el caso de Obsession, sí que es una peli, yo creo, bastante más sencillita, dentro de que Muy también hay mucho clásica. zeitgeist y mucho internet y tal. No deja de ser una peli más convencional, yo creo, Obsession, que Backroom, dentro de, como digo, a mí me gusta más Obsession, pero es desde al final sí que es inevitable, ¿no? El hecho de que tú digas, de que yo supongo por lo que se habrán aferrado los medios a hablar de cine hecho por youtubers, es porque parece que estamos como en una nueva fase del cine de terror, y es una fase caracterizada por la cultura de Internet, que se empezó a desarrollar a principios del siglo XXI, ha saltado, digamos, los medios tradicionales, la industria tradicional, y está haciendo locuritas con esa industria, ¿no? Dentro de que al final esto es algo que puede tener ciertos precedentes, ¿no? Porque, por ejemplo, está Bob Burnham también sale de Con una YouTube, película increíble que es hizo, A-Grade. claro, que hizo esta peli tan fabulosa. Luego también está David F. Sandberg, que es el de No apagues la luz, que fue que este director empezó igual. Este tío creo que es noruego, y empezó a hacer cortos de terror con 2 duros para YouTube, y de repente cogió, de hecho creo que fue Blumhouse también, si no recuerdo mal, cogió Blumhouse y le dijo, oye, toma dinero y haz una peli de este concepto, de Nunca apagues la luz. Y la peli pues salió una mierda, porque también muchas veces eso, que por mucho que salga de internet, otra cosa es cómo luego lo traduzcas, ¿no? Y en el caso también de Backrooms, eso también nos lleva al tema de los creepypastas. También podemos pensar en cuando también hicieron una película del Slenderman, y la peli de Slenderman era una puta mierda igual. Y es verdad que una vez nos metemos aquí a qué es lo que rodea directamente a Kim Parsons y Curry Barker, tenemos otros muchos directores más o menos de su quinta, ¿no? Tenemos a un youtuber que incluso ya tiene bastante fama dentro del tema de los Let's Play, como es Markiplier, que hizo una peli que también ha tenido bastante éxito en Estados Al que ahora Unidos, que es chipean con Ryan Gosling. Sí, Te lo claro, porque conté. va un poco del... Bueno, son de personajes encerrados, ¿no? Ambas Bloody pelis Mary. y tal. Claro, pues está Markiplier, está el de La maldición de Widow's Bay. ¿Widow's Bay? No, Widow's Bay es la serie esta que os gusta ahora Sí. a la gente que ve series. ¿Cómo se llama entonces esa cosa? La maldición de Selby Oaks, Sherman Oaks. Bueno, no, hay como varios directores por ahí haciendo cositas. Está el que hizo Esquina Marín, lo comentamos en un comentario de texto, que también el que hizo Esquina Marín también salía de YouTube. Desde luego está sucediendo algo, y imagino que los medios están implantando la narrativa de los youtubers es porque, aparte de que es muy sonora, es muy rápido de que lo entiendas, también hay este punto de, wow, aquí hay un filón, ¿no? Y hay que Claro. confiar en estos chavales, hay que confiar en las cosas de internet. Ahora, por ejemplo, salió el otro día que hay otro creepypasta que se llama Siren Head, que va a hacer una peli, el de Weapons. O sea, es como este rollo de, wow, aquí hay un filón, chavales, hay que empezar a monetizarlo cuanto antes, ¿no? Y claro, y naturalmente en el momento en que se ponen en pie este tipo de energías, pues se pierde al final lo espontáneo, ¿no? Y lo bonito de que creo que al final no dejan de tener 2 pelis tan chulas, cada una a su modo, como son Backrooms y Obsession, que al final son 2 pelis pues nacidas de temperamentos creativos que podemos asumir que van un poco a su bola, que no han tenido que estar al margen de que los estudios sí que le hayan dado dinero, y yo creo que en el caso de Backrooms creo que se nota mucho que han metido ahí tal, pero sí que no dejamos de hablar de 2 talentos creativos nuevos que tienen muchas ganas de hacer cosas, y que, bueno, y que el hecho de que sean jóvenes, pues sí, es llamativo, pero que tampoco hay que darle demasiadas vueltas. Quiero decir, pues, vale, sí, son 2 chavales que han tenido esta potra, pero que tampoco yo creo que hay que tratarles con condescendencia, por eso. A mí me encanta que usan la palabra potra porque eso es lo que iba a empezar argumentando. Creo que se ha quedado parte de la crítica o parte de la peña que analiza cultura un poco sobrepasada con este fenómeno, porque es verdad que
últimamente las pelis no son tan rentables como estas, no causan el fervor que están causando estas películas. Entonces, la gente, eso, le ha pasado esto como un tsunami por encima y están intentando poner una serie de narrativas que las unifique, cuando en realidad da la casualidad que se hayan estrenado juntas, da la casualidad que sean youtubers, hay muchas casualidades. ¿Y por qué digo lo de casualidades que sean youtubers? Porque no nos debería de extrañar que los directores del futuro vengan de YouTube, como cuando cualquier niño que ha estado interesado en la imagen ha intentado, niño, niña, niñe, dicho niño por masculino genérico, cualquier persona interesada en la imagen, es normal que empiece compartiendo imágenes en un sitio que le sale gratis, que puede hacerlo con su amigo, donde puede recibir feedback. Es como si de repente hablamos, oye, ¿os habéis dado cuenta la cantidad de escritores que escribían fanfiction en su juventud? Y es como, pues porque a la gente que nos gustaba escribir queríamos compartir lo que escribíamos en sitios de fanfiction, era lo más fácil. O, ¿habéis dado cuenta el montón de novelistas o de periodistas que tenían antes blogs? Y es como, ya, ahí lo común no es el blog. Lo interesante es, la gente tenía esa inquietud y, por suerte, Internet era un sitio donde podían explorarlas. Claro, entonces, es como la actualización de esa imagen tan bucólica, pero que creo que todos tenemos en la cabeza de el jovencito, aquí estoy usando jovencito de forma genérica, aunque normalmente eran jovencitos en este momento de la historia, de la camarita Super 8 haciendo pelis caseras en el patio de su casa, ¿no? Un poco Spielberg en los Fabelman, ¿no? Este tipo de imágenes de, joder, pues sí, hay gente pues muy interesada por contar historias con imágenes, que tiraba de lo que tenía a mano. Y en los años 60, pues era la camarita Super 8 para hacer pelis caseras. Si eras un niño bien. 2000, Si eras un niño bien. Evidentemente, la mayoría de familias no se podían permitir una camarita. Quiero decir, tenemos que apelar a que también este tipo de cosas es más fácil cuando eres un niño bien. También ahora con YouTube. Quiero decir, Kane Pearson tiene que tener un equipamiento y un sitio para rodar y todo eso, y evidentemente, sí, sabemos que estamos en la misma. Aquí lo chulo es que dentro de que evidentemente las condiciones económicas tienen que permitirte, tienen que facilitarte hacer esto, sí que es cierto que son herramientas que están bastante más democratizadas. Por ejemplo, Kane Parsons, el de Backrooms, empezó a hacer la webserie, porque todo viene de esta webserie que él hizo a partir del creepypasta, hizo la webserie gracias a Blender, a usar bien un programa que es software libre, que es algo que se puede utilizar pues para los efectos digitales más rudimentarios o para hacer pelis de animación enteras como Flow, la peli esta de letona que ganó el Oscar el año pasado. O sea, la del gato. Quiero decir que al final hablamos de sí que hay una cierta democratización en los medios que te pueden llegar a hacer pues cosas guays, ¿no? Y que haya, pero no deja de ser, que es a lo que voy, un avance lógico y normal de la camarita Super 8. Hemos pasado de la camarita Super 8 a hacer vídeos con los colegas. Y siempre con cierta clase económica y siempre con cierto género, porque también aquí estamos en las mismas. Todos los youtubers son hombres. Es que eso es algo muy también, yo creo, significativo. Pero bueno. Claro, es que, bueno, no voy a abrir ese melón de por qué los hombres están haciendo sus cortometrajes y a las mujeres no les va tan bien y tienen que empezar a hacer otros vídeos cuando les interesa por la imagen. Porque, bueno, pero si os interesa explorarlo, también podéis pensar por qué la mayoría de chavalitas que escriben fanfictions son niñas y por qué esas comunidades están feminizadas. Es el mismo tipo de cosa. Pero el caso, eso, que yo no me gusta que se esté, por parte de estos analistas de la industria o críticos, se esté haciendo tanto hincapié en el hecho de que fueran youtubers, o que se esté haciendo tanto hincapié en el hecho de que sean películas que a lo mejor beben un poco de conversaciones de internet o de creepypastas o de pues lo que sería la cultura de internet, y se esté haciendo poco hincapié en lo que yo creo que sería lo importante, que es que estamos hablando de películas de terror de bajo presupuesto. En general podemos decir que bajo presupuesto, porque estamos ahora en un momento en el que $10 millones para hacer una peli es nada. Entonces, no se está haciendo hincapié en eso, porque entonces la industria tenía que leerlo como lo que es, que es que la gente a lo mejor no necesita las super, hiper, mega grandes producciones en las que están invirtiendo como locos, y que en realidad le gusta propuestas más interesantes, aunque sean más baratungas. Es decir, que preferimos una buena película, una película novedosa o una, perdonad por expresarlo así, nueva IP, aunque Backroom en sí no es una nueva IP, pero ya me entendéis, a simplemente que hagan Vaiana 2 ahora en carne y hueso. Entonces, claro, eso es... Perdón, termino. Sí, discúlpame.
Perdón, esa lectura no es la que van a hacer, porque esa lectura va en contra de las cosas y de las propuestas que tienen para los próximos años. Entonces, ya os digo, la lectura que se va a hacer es, tenemos que tirarle dinero a los youtubers, punto número 1. Punto número 2, tenemos que hacer todas los creepypasta en películas. Claro. Claro, y es un poco al final lo feo de esto, ¿no? Cómo se lima la espontaneidad. Pero claro, de cara a esto que hablaba antes de todo el linaje, toda la tradición cultural en la que se inserta Backrooms, yo creo que una cosa de la que hay que hablar, bueno, y en este caso no solo Backrooms, sino Obsession, que es una peli extremadamente barata, el proyecto de la Bruja de Blair. Yo creo que todo empieza con el proyecto de la Bruja de Blair. Esto que estamos hablando concretamente del terror pasado por el filtro de internet. Porque en el proyecto de la Bruja de Blair, al final de los 90, nos topamos con una peli extremadamente barata. O Sí. sea, creo que a día de hoy sigue siendo la peli más rentable jamás hecha, porque es una peli que no costó nada. Pero espera, que puede superar todavía Obsesión. Justo estaba Sí, lo leyendo mismo. ante eso. Puede superar. Claro, pero es eso, todo nos lleva un poco al proyecto de la Bruja de Blair, que es este momento donde, utilizando, por decirlo así, las herramientas nuevas de Internet, todo lo que supone Internet de cara a darle a la imagen una cualidad como más ambigua, más inquietante, y más, pues eso, permitiendo realmente el bajo presupuesto, y luego, en el caso del proyecto de la Bruja de Blair, sumándolo a una campaña promocional con Es que eso es lo que una iba a decir. viralidad, por decirlo así, como prematura y tal, pues nos topamos con el primer gran fenómeno low cost de cine de terror pasado por internet. Yo creo que al final, yo diría que Backrooms, puestos a fijar un momento, es donde empieza todo. Es lo que yo creo que es lo que comienza con el proyecto de la Bruja de Blair, vaya. Y es que con respecto a lo del proyecto de la Bruja de Blair, tengo una cosa, o sea, entiendo la comparación que estás haciendo y te compro esa comparación, te compro ese argumento. El problema que tengo es que estas películas de terror low cost, podemos meter ahí si quieres Paranormal Activity también, son películas que se sustentan especialmente en las campañas de marketing que han tenido. Después las ves y no son pelis para mí ni siquiera decentes. Yo creo que el proyecto de la Bruja de Blair es bastante mala. También puede ser porque me marea un montón. Yo me mareo. Para mí, ver La Bruja de Blair es horrible. Me mareo, no puedo mirar la mayoría de cosas porque me dan ganas de vomitar. Pero recuerdo vivir el marketing del proyecto de La Bruja de Blair y de verdad había gente que decía, es que esta gente ha desaparecido. Es que esta película la han presentado en los festivales y los actores no han ido porque los actores han desaparecido. Y yo no fui a verla porque mis padres decían que era muy pequeña, pero yo estaba como, wow, es que esto es 100% de verdad, no fake. Y eso se decía, eso se decía. Entonces... La inocencia de esos años, ¿no? Los primeros los años del internet, bueno, cuando... Claro, yo es que a mí estas cosas no me pillaron. Yo me vi el proyecto de la Bruja de Blair muy de adulto y a mí me parece una peli bastante alucinante, ¿eh? O sea, la verdad. O sea, yo pasé muchísimo miedo con el proyecto de la Bruja de Blair y yo no noto que haya envejecido, francamente. O sea, a mí me pasa como con Red, que también es una peli, me parece una obra maestra absoluta y va un poco relacionado con esto del found footage y tal. A mí son pelis que creo que es que dan con un nervio, como una especie de dispositivo de terror que, bueno, el found footage, ¿no? Que claro, también supongo que tiene que gustarte ese Ya, ese que tú formato. sabes que yo tengo... Claro. Los libros que son de cartas y las películas que son de found footage tienen mucho coraje. Ya, claro, a mí es verdad que no me tiene por qué entrar el found footage, porque yo que sé, por ejemplo, hay una peli que a mí no me gusta nada, Cloverfield, monstruosa, a mí no me gusta nada esa película y es found footage y tal, y también en su día hubo una campaña promocional que flipas y tal. Pero es que porque eso era fake, eso era como una persona rica vistiéndose de barrio, ¿sabes? Eso era una superproducción que te la querían presentar como esto es súper barato y es como, no, no. Claro. Pero sí, la segunda está muy bien, la segunda de Cloverfield. Sí, está bien. Esa está guay, sí. Está guapa. Pero vamos, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Esa necesidad que rápidamente tiene la industria como de gentrificar algo como un brote de espontaneidad. Bueno, el proyecto de la Bruja de Blair, de hecho, creo que ha tenido secuelas y hasta un videojuego y tal. Y seguro que serán malísimos. Pero hay este punto, ¿no? De que lo que está pasando ahora, ¿no? De productores de la industria diciendo, o sea, que aquí hay un filón, aquí ha habido algo súper espontáneo, súper bonito, súper raw, súper primitivo, que tenemos que coger, lo tenemos que domesticar y lo tenemos que explotar, ¿no? Entonces supongo que es lo que es al final lo que estamos viviendo, ¿no? Con la narrativa mediática. Incluso antes, ¿no? Porque pues yo creo que Backrooms, el gran problema que tiene es que
creo que la labor de explotación industrial ya está dentro de la película, ya está Sí, inserta en la propia película. lo hablamos de eso ahora cuando entremos a las películas en sí. Pero eso, última pregunta antes de pasar a las pelis. Tú entonces, ¿cómo crees? Hemos hablado de la industria absorbiendo y tal, pero ¿qué crees que va a salir de aquí entonces? Directamente creepypasta, directamente youtuber a los que se da mucho dinero y sale mal. ¿Cómo ves el futuro, el legado que han dejado Backrooms y Obsesión? Yo creo, por irnos a algo muy cercano, es que esto lo estaba pensando el otro día, por eso a lo mejor es un ejemplo un poco tonto, pero cuando se estrenó Barbie creo que ya van a hacer 3 años, cuando se estrenó Barbie, salió justo pendiente del estreno un reportaje de las cosas más terroríficas que se han escrito nunca, que era un reportaje de cómo funcionaba Mattel Films, la compañía cinematográfica que había fundado Mattel para hacer pelis de juguetes. Y lo que decía el CEO de Mattel era que El el feo. éxito de Barbie, Es que he escuchado lo que decía el feo de Mattel y digo, el uy, qué más CEO, uno. El feo. el CEO, el CEO de Mattel lo que decía era, gracias al estreno, el éxito de Barbie, tenemos ya preparadas 80 nuevas películas dedicadas a Uf, juguetes de Mattel. ya, una con Daniel Kaluuya, que es como con lo poco que actúa Daniel Kaluuya y va a hacer ahora una peli de Mattel, Esta por puta favor. mierda, claro. Claro, pues dijo esa cosa absolutamente delirante, pasaron los años y lo que ha pasado es que Mattel ha estrenado una peli de Masters del Universo, que es una basura, que se la ha pegado de cojones en taquilla, mientras que Greta Gerwig, la pobre, pues se ha metido a hacer un Narnia, pero podemos decir que Greta Gerwig tiene como directora más futuro que los juguetes de Sí, Mattel. Y yo creo que lo que va a pasar con esto de Internet es que con lo que nos tenemos que quedar es que hemos encontrado a dos cineastas muy prometedores. En sí. particular, yo, Curry Barker, yo creo que este tío, yo le veo mucha madera. Aquí en persona hay que ver todavía si todavía solo está haciendo. Yo Está estaba al todavía. revés. Oye, oye, oye. ¿Tú le ves más A mí prometedor me ha aquí en gustado más persona? Obsesión, pero me parece mejor director el muchachito de Backroom, que tiene de repente una serie de ideas y una serie de Claro. secuencias que me cagaba encima allí. No me ha gustado el guión, pero a nivel de imagen, me estás diciendo que la cámara fija no la usa como Jesucristo y que la escena esa donde se va Sí, moviendo, por favor. claro. Yo te lo marcaba en el sentido de que a Barker le veo más completo. O sea, en el sentido de que Sí, creo que Obsession es una peli que está bastante bien dirigida, que está bastante bien escrita y que en general la veo como más compacta. En lo que yo mm, veo en Curry Barker es que lo que está haciendo es que está extendiendo, por decirlo así, las habilidades que ya ha mostrado en YouTube. Todo esto que estás comentando del uso del plano fijo, el found footage, el metraje encontrado, la construcción de escenarios y tal, son cosas que él ya estaba haciendo en YouTube. es En el cierto, caso de estoy de Curry acuerdo. Barker sí que veo que ha pegado un salto. Yo me estaba viendo, joder, no hay más que ver, el salto que hay entre Milk and Serial, que con perdón, es una tontería, es una cosa Pero que tiene un puede par haber. de secuencias tensas. O sea, el tío sabe crear tensión, pero poco Sabe, más. sabe Poco crear más. tensión, pero me refiero a que comparan Milk and Serial con Obsesión y parece que Milk and Ya, Serial es la ha hecho otro en director. chocas, ¿sabes? O sea, Sí, entonces yo creo que Curry Barker está, creo que está un poco, yo creo que tiene más madera, pero al final de esto que simplemente lo que mola es que vayan trabajando y yo creo que lo guay de lo que pasa es que nos han descubierto a dos directores que no teníamos en el mapa y que a ver si con suerte pues pueden trabajar a sus anchas y hacen sus peliculitas y sus peliculitas molan, en vez de hacer creepypastas de la Yuwoki o de lo que coño sea, ¿sabes? En vez de estas tonterías. Simplemente dejar de pensar en términos de IPs y pensar en pues estos directores nuevos, a ver qué pueden hacer, ¿no? que por cierto, solo un apunte y ya empezamos. Se nos ha olvidado que cuando hablábamos de directores de YouTube, mencionar a los hermanos Filipú, Ah, cuando tú sí, eres un claro. gran fan. Tú eres Sí, un es gran verdad que fan. Y es que hay que sí, sí, serlo sí, porque claro. son tremendos directores, nos gusten más las películas o menos. Sí, sí, son buenísimos cineastas. Yo creo que son lo mejor que ha salido de toda esta constelación de, Hombre, porque de, Bob de Burhan no ha youtubers. seguido, pero A-Grade es el mejor debut, me lo tendrás que admitir. Bueno, sí, de terror, me refiero. Ah, bueno, Aunque sí, bueno, a eso mí sí. me gusta más o menos los Philippu, más o menos igual que Bob Burnham. Es que Bob Burnham tampoco ha hecho tanto, quiero decir que. Pero bueno, igualmente tampoco sirve comparar, porque como están en dos lugares distintos, pero sí, los Philippu desde luego son increíbles. O sea, de hecho y yo creo que incluso los Philippu ya tienen como una especie de impronta de darle un cierto
como una cierta emoción, como una cierta estructura emocional a sus películas, donde yo veo mucha Obsession, ¿eh? O sea, hay muchas cosas de Mucha Obsession que me obsesión. recuerdan. O sea, que veo que Obsession me recuerda bastante a los Filipú, vaya. Te entiendo, te entiendo. Pues Alberto, vamos a pasar a las películas. Antes que nada me paro para decirle a la gente que nos esté viendo por el chat que vamos a hablar con spoilers, porque este es un programa en el que analizamos las películas con spoilers. Así que personalmente creo que estas no son dos películas donde te arruine la experiencia saber más allá de un par de detalles, pero bueno, siempre está bien avisar. Para tratarlas, Alberto, te iba a preguntar. Te iba a preguntar antes qué película te ha gustado más para empezar por ahí, pero no, borra eso. Te iba a preguntar directamente por qué película quieres empezar este análisis. No lo sé, es que, a ver, a mí la película que más me ha gustado es Obsession. Lo sé. Y claro, te iba a decir, ¿y Obsession es más interesante? Es que tampoco estoy seguro. Pero creo que las dos pelis son muy interesantes. No sé si molaría a lo mejor. No sé, es que no lo sé, Marta. Backrooms. Yo qué sé, Venga. lo que tú quieras, lo que tú quieras. O sea. Pues empezamos por Backroom, si quieres la introduzco yo, porque yo sé que ya hemos hablado suficiente de los directores como para poder hacerla. Backroom es una película de terror, como decíamos, es un proyecto que se encarga al director, porque, bueno, pues este director llevaba un par de años en YouTube haciendo una serie de cortometrajes por el cual, pues intentaba explorar las backrooms. Es decir, A24 ve esta webserie y decide dar una oportunidad al director para poder llevar esa webserie al cine. Como digo, es un encargo, eso no tiene nada de malo, solo para dejarlo como pues dicho, para que se entienda de dónde viene la película. ¿Qué son las backrooms? Pues las backrooms es un fenómeno de internet que nace a partir de una imagen que alguien postea en 4chan de una habitación amarilla absolutamente vacía que a mucha gente le parece inquietante. A raíz de esa imagen, pues mucha gente empieza a crear este concepto de backroom, donde la idea es que son sitios paralelos a la realidad. Estábamos hablando del libro de Estéticas Liminales de Valentina Tani el martes pasado, ahí lo explican todo perfectamente para quien quiera profundizar más, pero la idea básicamente es que tú en cualquier momento del día, cualquier persona puede hacer un no clipping, para la gente que no venga del mundo del videojuego, es cuando te sales del mapa y llegas a otro lugar. Es al final un concepto que nace en internet y que por tanto bebe mucho de la cultura del videojuego. Entonces en las backrooms se entra pues haciendo un no clipping y es básicamente un mapa paralelo que está lleno de habitaciones amarillas con diversas características que tú tienes, pues que te quedas ahí encerrado y que puedes recorrer. Según pues leamos un lore de las backrooms u otro, vamos a encontrar que hay monstruos, vamos a encontrar que hay diferentes niveles, hasta 9, con sus características bien establecidas, o vamos a pensar que es simplemente una especie de infierno vacío de habitaciones en el que puedes andar y andar sin parar. Entonces, eso es un concepto que se crea de forma anónima, que se desarrolla, o sea, de forma anónima en 4chan, que se desarrolla en Internet a través de lo que sería una cultura colaborativa, en la que todo este lore va creciendo poco a poco con diferentes tipos de input, la mayoría de ellos anónimos, y lo que hace este Kane Parsons es recoger el concepto y desarrollarlo en una webserie, como digo, acercándose sobre todo al lore en el que hay monstruos, hay diferentes niveles y hay tal. Desarrolla pequeños clips en el que pues se ven a diferentes personas, se presentan como si fuera vídeo encontrado o vemos a diferentes personas andando por este tipo de backroom. Tienen mucho éxito estos vídeos, aunque hay que decir que dividen en parte a la comunidad de las backrooms, porque hay gente que le parece, primero, que no está bien que este señor se haya apropiado de algo que viene de la cultura colaborativa, hablaremos de eso, pero también hay gente que le parece mal que gracias al éxito de la webserie de este director, pues que las backrooms se hayan convertido en algo así como un videojuego en el que cada nivel tiene su monstruo característico, su truco para avanzar y haya demasiado lore. Hay gente que le parece que este concepto era mejor cuando simplemente era misterioso y abierto. El caso, como decimos, A24 financia esta película, le da $10 millones al director para que pueda trasladar la webserie al cine. Y una cosa que creo importante mencionar es que él no escribe la película, sino que cuenta con dos ayudantes que le van a
pues van a sentarse con él para desarrollar el concepto. Y creo que esto se nota en el hecho de que Backroom, la película que hemos visto en los cines, al final es un poco un corto de Kate Pearson de lo que estaba haciendo en YouTube. Vemos pues cámara en mano, vemos un poco cosas que parecen found footage, vemos muchas de las habitaciones que ya había diseñado, vemos mucho lore, pero también vemos un guión que es un poco el guión tradicional de película de terror actual. Hay un protagonista que tiene un trauma, a lo largo de la experiencia de la película de terror se tiene que enfrentar a ese trauma. Vemos ahora a los personajes estrellas de las películas de terror, las psicólogas, que están ahí también haciendo sus cositas. Y es un guión que a mí me parece un poco viejuno frente a una experiencia visual que me parece tan fresquita y tan moderna. Pero vamos, el argumento es ese. Un señor tiene una tienda, en el sótano de su tienda tiene un acceso a las backrooms, se puede hacer no clipping en una de esas paredes y este señor decide explorarlas, pero este señor no está bien del todo y entonces la exploración de las backrooms le va afectando hasta volverlo un poco, pues hasta ponerlo que no está bien. Alberto, no sé por dónde quieres empezar, he lanzado mucha info. ¿Por dónde Bueno, quieres atajar backrooms? ¿a ti el concepto de las backrooms, Marta, te da miedo? Era lo que te quería preguntar. ¿Cómo te sientes tú con el concepto? Pues te voy a ser sincera. Cuando lo vi en la película, o sea, yo sabía de la existencia del concepto de las backrooms, pero no estaba como muy dentro de eso, gracias al libro ese de Estéticas Liminales, la película y un podcast que he estado escuchando estos días que se llama Backroom 101, pues he ampliado todo mi conocimiento. Y te voy a decir que me da miedo cuando son una imagen Claro. estática, donde yo construyo en base a mis propios terrores, personales, me da miedo. El concepto backroom que está explorando este director no me da tanto miedo porque es verdad que me parece un videojuego. Me parece un mapa laberíntico de habitaciones donde tienes que escapar de los monstruos. Y eso lo siento muy visto, la verdad. ¿A ti te dan miedo las backrooms? Estoy un poco como tú. O sea, quiero decir, cuando yo vi la película, yo no conocía el concepto en absoluto y sí que estaba como. Yo vi la película y yo estaba pensando todo el rato en Casa de Hojas, ¿no? La novela esta Ajá. de Daniel Euski, que no me gusta demasiado la novela, pero sí que a mí me quedó muy marcado de la novela este rollo de las arquitecturas imposibles, el rollo que tú te pierdas por una casa y un día y una vez aparece en una habitación, otra aparece en otras, y como que no tenga lógica, ¿no? Entonces eso, como la arquitectura imposible, eso sí que me atraía bastante de cuando yo estaba viendo la película, y la película yo creo que es cuando mejor funciona, es cuando son las secuencias simplemente de personajes deambulando por ahí, o sea, con found footage, o sea, simplemente caminando a ver qué se va encontrando y que vayas viendo estas habitaciones que no se acaban, con estas cosas como a medio hacer, arbitrarias que no tienen sentido y tal. Entonces, claro, a mí me pareció eso chulísimo, la verdad. Lo que pasa que es que creo que nada de eso es tan chulo como la imagen original de 4chan. O sea, Correcto. o como la imagen de. Hay una imagen también terrorífica que es como de la parte superior del aeropuerto de Heathrow. Courtyard, se llama Courtyard of Ese. Windows y es Sí, un jardín, un jardín techado en un hotel un del jardín aeropuerto techado. de Londres. Sí, sí, Ve eso hablando sí que que voy a da buscar miedo. la imagen. Ah, pues sí puede, pues que a mí esa imagen me tiene. Lo que pasa es, no sé si viene en el libro, Marta, ¿viene en el Viene en libro? el libro, ¿no? Ah, vale, vale. No, es verdad, no viene. Es que Voy creo que buscándola. no viene, ¿eh? Tú ve Pero bueno, hablando. si pones Courtyard Heathrow te saldrá. Pues por ejemplo, esa imagen es absolutamente aterradora, porque al final es lo que tú dices, tú la ves la imagen y dices, pero esto a cuento de qué viene, esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, lo guay es un poco el desasosiego por no saber, ¿no? Y claro, el tema está que a la hora de darle narrativa a eso, inevitablemente, yo por lo poco que he visto de la webserie, creo que la webserie lo hace bastante bien en la medida de que no se instala en una narrativa tradicional, sino que te van poniendo como pequeños cachos de cosas. Hay, por ejemplo, Ujú. otro capítulo muy chulo de la webserie, aparte del primero, que es como el más famoso, que es simplemente pues un paseo por la backroom donde aparece un bicho, que da bastante más miedo que el bicho que sale en la peli. Hay uno, por ejemplo, que es simplemente como una especie de vídeo promocional de la empresa esta, que se llama Sync, creo que sale también en la peli, que quiere cómo utilizar las backrooms para construir edificios, ¿no? Edificios comerciales. Entonces, por ejemplo, ese capítulo pues está muy guay porque también da mucho miedo, porque es meterte como en una lógica extraña de cómo quieres
instrumentalizar algo tan caótico como es un espacio liminal, ¿no? Entonces, lo que pasa al final con este tipo de cosas es que para no quitarle misterio al concepto, porque yo creo que la clave de que dé miedo el concepto está en el misterio, en que no sepas a cuento de qué existe, pues hay que tener mucho cuidado para no banalizarlo, por decirlo así, o para no sobreexplicarlo, o para no vulgarizarlo. Entonces, yo creo que al final, inevitablemente, la peli cae un poco en eso, porque lo que te plantea la película, que supongo que era lógico, es que al final las backrooms son como proyecciones del subconsciente, de alguna forma. Como que al final tira un poco de psicología, psicoanálisis freudiano 101 de la monstruosidad que sale de nuestra cabeza y que construye ahí cosas, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos la proyección del pirata del prota, ¿no? De Chiwetel Ejiofor, y todo es como una especie por decirlo así, de construcción subconsciente de un trauma, ¿no? Entonces, claro, esa idea a mí me parece lógica. Quiero decir que si yo tuviera que hacer una película de Backrooms, tampoco a mí se me ocurre nada mejor, pero me parece también un poco, pues eso, un poco que no es interesante. Porque yo creo que al final lo guay de las Backrooms es su capacidad, por decirlo así, De sugestión. inagotable para significar cosas. En plan de que puede significarlo todo y nada a la vez, ¿no? Entonces ahí está lo guay, es que las backrooms también nos puede llevar a cierto punto del capitalismo tardío agotado, donde empezamos a pensar en, pues yo qué sé, en los almacenes de IKEA, por ejemplo, o en centros comerciales vacíos, O en las estaciones. oficinas cada vez más iguales, todos Claro, alienados, trabajando. claro, es lo que Pero es nos lleva, una oficina que está vacía y por lo tanto es un espacio deshumanizado porque ya lo era antes, pero no te dabas cuenta claro, porque había gente. Es que es verdad que es muy sugerente. claro, muy sugerente, pero también es algo pues muy machacado por la cultura pop, porque no podemos olvidar que paralelamente al proyecto de la Bruja de Blair teníamos ya pelis a finales de los 90 estilo Matrix o estilo El Club de la Lucha, que para hablarte de, digamos, la desazón existencial que tenían sus protagonistas y su necesidad de escapar de el limbo aburridísimo al que nos había empujado el capitalismo tardío, partían justo de ahí, de las típicas oficinas de mierda con los despachos cuadriculados, ¿no? De donde al final pues uno salía para meterse en una tribu terrorista incel y otro para meterse directamente en otra realidad, ¿no? Y en... Eh, Perdona, pero en el club, disculpa que te haya interrumpido, pero no, en el no, Club sí, de la claro, Lucha perdón. eso se muestra aún mejor, creo yo. O sea, ambas películas son de loco, pero en el Club de la Lucha hay una escena donde el protagonista está hablando de su alienación y cómo lucha contra la alienación a través del hiperconsumismo, y hay una escena que es un barrido a la casa del protagonista donde todos los muebles son de Ikea y te aparecen con el precio Sí, puesto como si claro. fuera el catálogo, cosa que es como Fincher te como la carita. Sí, sí, sí. Ahí estamos un poco ahí hablando del momento en donde, por decirlo así, la imagen convencional cinematográfica pues se está rompiendo, ¿no? Y claro, una cosa chula es que Kim Parsons ni siquiera había nacido por entonces, ¿no? Que es yo creo también una cosa muy divertida que hay aquí, ¿no? De que Kim Parsons nazca como cuando ya se han estrenado el proyecto de la Bruja de Blair, se han estrenado Matrix, se ha estrenado el Club de la Lucha, ya por decirlo así, se están teorizando conceptos más o menos relacionados como los no lugares, lo que comentaba Don del hilo de las colas en los supermercados, todo este tipo como de espacios moribundos de Occidente, ¿no? De cuando ya Explica lo de las colas en los supermercados, Alberto. bueno, Don del hilo en Ruido de Fondo hace una reflexión que luego utilizaba Marc Augé más o menos para teorizar sobre los no lugares, que es básicamente que dentro de el frenetismo del capitalismo tardío, de tantas opciones supuestas de las que hay que coger, como que una buena forma de entrar en paz mental contigo mismo era estar en la cola de un supermercado. Porque en la cola de un supermercado estás completamente dirigido, sabes a dónde vas a ir, sabes cuál es el protocolo, sabes lo que tiene que hacer y es como un momento de poner la mente en blanco. Y también de no relacionarte realmente con el espacio, ¿no? Que es lo que nos lleva a los no lugares. Los no lugares son como estos lugares que no son exactamente espacios liminales, que puedo luego contar cuál es la diferencia rápido, pero los no lugares es simplemente como sitios de tránsito, ¿no? Simplemente de sitios donde ocupados por mucha gente, pero por decirlo así, las relaciones que entablan esta gente con el lugar son transitorias, son pues normalmente para comprar, para consumir, los centros comerciales, ¿no? Para estar en una estación de tren, tal. Ese tipo digamos, de espacios como fantasmales, espectrales, que nos ha dado la estética pues, del capitalismo tardío.
los espacios liminales se distinguirían de los no lugares en el sentido de que los espacios liminales están vacíos ya, de entrada. O sea, ya ni No, siquiera es y que haya sirven de gente... transición a otro, o sea, Claro, son espacios frontera, espacios de transición, no espacios que se ocupan por conveniencia sin relacionarnos, sino espacios que se ocupan de transición y es verdad que se presentan vacíos porque, pues eso, has transicionado a uno u otro sitio. es que se presentan vacíos, pero El lo pasillo de un hotel. inquietante, claro, lo inquietante es que normalmente los ves vacíos cuando lo natural es que tú camines por ahí. O sea, Emma Ujú. Tammy en el ensayo pone un ejemplo muy chulo que decía que un espacio liminal clásico sería un colegio en verano. Pues Correcto. claro, un colegio normalmente va a estar lleno, va a estar con gente dentro. Si tú te lo imaginas en verano, pues ya empiezas a estar inquieto, porque hay este punto también de reconocer algo, ¿no? De, joder, es que esto no tendría que estar así. Entonces, ya de esa especie de detección de que hay algo malo, pues es donde se fundamenta todo este terror. Y es un poco así, junto con lo que comento de los supermercados, de los no lugares y tal, pues hablamos de, por decirlo así, una geografía arquitectónica que está muy chula, es muy interesante, muy sugerente, nos da como mucha angustia porque la reconocemos muy fácilmente, que en el momento en que lo volcamos a, por decirlo así, la explosión de nuevas formas, nuevas estrategias visuales que trae Internet, pues nos lleva a cosas tan chulas como la webserie del amigo Kim Parsons, donde él sobre todo lo que utiliza mucho es el found footage. Pero claro, también con el found footage volvemos un poco a esta sensación del reconocimiento, de claro, esto es así porque alguien lo ha estado grabando. Ya está grabando cosas horribles que sentimos mucho más cercanas a la vez que distantes por el tema de que la cámara se ha explicitado que existe. O sea, Ujú. ¿sabes? Hay como esta distancia barra cercanía constante, ¿no? Entonces, como este tira y afloja de conceptos antagónicos, pues te genera mucho nerviosismo. Por eso el found footage bien usado, en mi opinión, mola tanto, porque te descoloca, estás siempre descolocado viéndolo, ¿sabes? Y en el caso concreto del proyecto de la bruja de Blair, pues ya os digo, es de las pelis que más miedo me da de la historia. Entonces, yo creo que lo guay que Kane Parsons venga de ahí, pero que sea mucho más joven, que no haya tenido, por decirlo así, que no se tenga por qué sentir desasosegado en la medida de que no ha visto la construcción de estos espacios. Él literalmente ya ha nacido en estas construcciones. Entonces puede mirarlo con una distancia que puede hacerlo todavía más extraño, ¿no? Mm. Y yo creo que de ahí sale esta cosa tan guay. Es que Backrooms es una peli ambientada en 1990. ¿Sabes? A mí me recuerda mucho, por ejemplo, a lo que pasa también en la generación Z con Five Nights at Freddy's. Que Five Nights at Freddy's, volvemos a lo mismo, son como jugar con found footage en construcciones de los años 80, ¿no? Los restaurantes estos de monigotes, ¿no? De animatronics, tal. Algo que los Z no reconocen, porque no es suyo, ¿no? Y sin embargo, eso genera una extrañeza que al final les mola bastante. A ver, varias cosas. En primer lugar, te diré que el found footage para mí nunca funciona, porque no sé si viste hace unos meses esta moda que se puso de la gente imitando lo que tienen que hacer los influencers para sacar las imágenes que sacan. O sea, lo típico de poner un influencer de estilo de vida por las mañanas y se ve una persona corriendo poniendo una cámara, metiéndose en la cama, acostándose y después haciendo así como que se despierta y bosteza y tal. O un influencer de viajes andando por una montaña y se ve una persona corriendo, poniendo la cámara, subiendo otro poquito más y bajando así como que anda y mirando hacia el horizonte. Pues yo el found footage veo todo el rato eso, ¿sabes? Como, que has grabado esta imagen, ¡ay, cómo te has caído! Y se ha quedado Claro, la lo cámara falso, ¿no? mirando, no sé La qué. falsedad que hay, claro. Que por cierto, recordemos que Milk and Honey, la película de Curry Baker, el director de Obsesión, también es una película de found footage. Supongo que les atrae no solo porque lo reconocen como una forma de rodar terror, sino porque se identifica como una forma de terror barato y una forma de terror que además pueden entender las imágenes muy bien porque al final se han hecho, o sea, han desarrollado su habilidad grabándose a sí mismos todo el rato. Entonces, y han crecido en YouTube donde pues podemos ver, o sea, si quisiéramos, si nos pusiéramos picaruelos, podríamos ver todo Instagram como un gran cementerio del found footage. ¿Sabes? Tú, cuando una chavala se graba yendo, aquí estoy, que he venido a esta panadería a comprar el pan. Eso es found footage. Bueno, Poco, ¿no? el primer vídeo de YouTube, si no recuerdo mal, era un jambo que fue al zoo y se grabó yendo al zoo. Pues Bueno, es un found el footage jambo de YouTube, ¿no? O sea, no, pero creo que no era él. ¿Fue el que lo montó? Sí, a lo mejor fue el que lo montó. Creo que Vamos, como que sí. el primer vídeo de YouTube era un tío yendo al zoo. Es decir, un tío haciendo found footage de
estoy en el fuego. Entonces, claro, pues ahí está, que es como natural, ¿no? Recurrir a esta estrategia, vaya. En el Claro que marco la de cámara se Internet. explicita y ellos han crecido viendo cámaras explícitas todo el rato. Entonces, Claro. eso por un lado. Pero por otro, no nos debería de extrañar tanto que estos directores, en concreto lo que pasa con Backroom, se vayan al pasado a ambientar sus películas y usen los 90 y los 80, porque precisamente en este libro de Valentina Tani de Estéticas Liminales hablan de la obsesión de la gente y la cultura de Internet con escapar al pasado, con las imágenes nostálgicas y sobre todo con un mundo, el sueño del mundo analógico. ¿Sabes? Sí, No es, total. supongo que para esta gente es más fácil, en caso de Backroom, por ejemplo, es más fácil ambientarla en los 90, donde tú no podías acceder a internet y mirar que era una Backroom, donde tú no podías, no existía una wiki de Backroom, donde simplemente si te encontrabas eso, pues te lo tenías que comer tú y como mucho llamar a tu vecino para que te ayudara a grabarlo. Sí. Entonces, tiene un sentido como sentimental, la obsesión esto con el mundo analógico y el pasado, pero también un sentido práctico desde el punto de vista de guión. Y Así también un que, poco sarcástico, te diría, porque al final eso también te facilita instrumentalizarlo como tú quieras, tomártelo en serio cuando a ti te apetezca o no, ¿sabes? Siempre hay como este punto de, pero esto va en serio del todo, que es una cosa también muy de internet, ¿no? ay, Este no te lo va rollo a de, creer, pero cuando hice mi crítica del libro de Valentina Tani aquí el martes pasado, precisamente dije que una cosa con lo que la autora no lidia es con el hecho de que muchas cosas pueden ser irónicas. sí, claro, de hecho, todo esto del Vaporwave. Claro, Valentina Tani, si no recuerdo mal, tira mucho el concepto este de anemoya se llamaba, la nostalgia de lo que no has vivido, o sea, Ujú. básicamente, de nostalgia de tiempo, por lo que tú decías, lo de lo analógico. Evidentemente, esta gente pues no ha vivido en un mundo donde hubiera cosas analógicas, ya han nacido directamente en lo digital. Entonces, claro, eso es lo que nos lleva a algo del Vaporwave, de que qué bonito los centros comerciales, los hilos de ascensor, el neón y tal, pero claro, en plan yo es que tampoco creo que mucha gente que esté haciendo Vaporwave lo haga porque realmente siente una sensibilidad o se emociona con la estética del Vaporwave. A mí A no ver, me se da esa emociona en sensación, el la verdad. sentido que te emociona Stranger Things, porque no estás viendo, si has visto el pasado real, sabes las mierdas que había en ese Claro, momento. Pero si no lo has claro, visto, te lo puedes imaginar como si fuera literal Stranger Things, o como si fuera cualquier otra película que te mole. Entonces, pues normal. Al final, claro. pues esas El cosas son caso, así. el caso es al final tener como una serie de imágenes que están recargadas de significado, pero contextualizarlas o descontextualizarlas cuando a ti te viene bien. Porque como al final Ujú. es lo que es Internet, es como es una gran mazacote de mierdas descontextualizadas que puedes contextualizar o no, puedes hacer lo que te dé la gana con ese tipo de materiales. Y es un poco de donde sale King Parsons. Y por eso y es que, claro, también hay mucho en las backrooms, en la visión que tiene Kim Parsons de las backrooms, de la estética de los random, del hecho de por qué está esto aquí esto, ¿sabes? ¿Por qué está aquí este mueble mal hecho? Hay mucho del caos, de lo arbitrario, ¿no? Del hecho de, yo creo al final también algo que también creo que comparte con Curry Barker, que es como esta especie de nihilismo de literalmente estamos en el fin de la historia, en una historia, por decirlo así, suspendida en el aire, donde nada es verdad, nada es falso del todo, da todo un poco igual, estamos aquí todos riéndonos al mismo tiempo que estamos muy tristes. Todo esto es moods de internet donde claramente están metidos tanto Kim Parsons como Curry Barker, yo creo. Pero bueno, vamos a centrarnos en Backroom, que a ver si que tenemos que pasar a Obsesión. No sé si quieres hacer así como una crítica más general, no ya tanto contextualizarla. Yo tuve oportunidad de hacerlo en uno de los martes que hago por las mañanas la prescripción y yo creo que llegué a la conclusión y me reafirmo de que es una peli que creo que a nivel de imagen funciona muy bien. Creo que hay grandes ideas. Me destaqué especialmente una escena en la que vemos con una cámara que está constantemente en constante descenso, vemos cómo se va degradando una habitación que ha sido donde ha vivido un gran trauma el personaje de la psicóloga. Me encantó. Otra escena que a mí me gustó muchísimo, tiene una cámara fija, vemos al personaje muy pequeñito en la pared opuesta de la habitación y vemos que escuchamos la voz de otro personaje que supuestamente lo está viendo, pero él no la está viendo a ella. Y es una escena que en general me dio bastante miedo. Pero más allá de cosas así de la imagen y de buenas ideas planteando escenas, tengo que decir que la peli me dejó bastante fría, nunca llegó a darme miedo en sí, nunca llegó a inquietarme siquiera,
porque es que eso, estaba viendo todo el rato un guión muy viejo. Un guión de persona de 50 años que cree que el terror tiene que ser comprensible todo el rato. Es una peli que está todo el rato intentando darte explicaciones de cosas, de por cómo funcionan las barrooms, de por qué hay que entrar aquí, de cómo hay que hacer esto, de qué le pasa al protagonista, de por qué tiene un trauma, de por qué tiene un trauma a la psicóloga, de qué le pasó a la psicóloga. Todo el rato me está dando tantas explicaciones que sinceramente a mí me estaba sacando del mood. O sea que creo que a mí no me cuesta confiar en que estamos ante un gran director, pero cuando hablábamos de cómo se va a enfocar esto por parte de las productoras, me gustaría que le dieran más libertad. Prefiero un guión minimalista, un guión desastrito, pero acorde con las cosas que está hablando este chico, que un guión de viejo con un chaval que está haciendo movidas guapísimas con la imagen. Hay un punto de... Yo una cosa que pensé mucho viéndola es que está como muy cuadriculado. O sea, al margen de que no nos guste la idea de explicar las backrooms, que creo que ahí estamos un poco en las mismas, la peli está como por piezas, ¿no? Casi un poco con esto que hablamos antes del videojuego, parece como que hay partes de gameplay y partes de cinemática donde te explican todo, ¿no? Es verdad que lo hay. Y claro, y eso es un poco que a mí personalmente pues me aburre, porque a mí lo que pasa es que nunca me llego a meter del todo, ¿sabes? Porque estoy a tope simplemente en las escenas de jugar, por decirlo así, y luego ya de repente se paran y tenemos que ir a hablar con la psicóloga. Pero es que además están dirigidas diferentes. Es que ahora que lo has dicho, Al, me parece que has dado en el punto de que en las partes de jugabilidad, en las partes del gameplay, vemos una dirección muy de videojuego en algunas partes, cosa que me parece de loco, me parece estupendo, porque usa muy bien el videojuego este señor, bueno, este muchachín. Pero después vemos las partes, como tú dices, de cinemática y hay un plano contra plano rígido. Faltan ideas. Es que totalmente te compro esta descripción, Alberto. Claro que lo que tú comentabas del plano contra plano rígido a mí fue una cosa que me llamó mucho la atención de la escena inicial, de cuando te presentan la terapia y tal, porque ahí el diálogo está tan sobrecargado de contarte de pe a pa qué es lo que le pasa a Chiwetel Ejiofor. Vamos a fingir cómo te dejo tu mujer. Claro, es que eso es muy duro, ¡durísimo! ¿no? Ya hay un punto claro de que al final hay como la puesta en escena es tan rígida, llega un punto de que yo me llego a plantear si Kim Parsons no se está riendo un poco de la fórmula, ¿sabes? O sea, como en plan, como que me imagino a Kim Parsons que le dan el guión, él dice, pero esto es una mierda, al menos lo voy a rodar como para reírme yo, ¿sabes? Y como para generarte como una especie, como para, por decirlo así, amplificar la chapa que tú estás sintiendo, o incluso la asfixia, ¿no? Porque al final lo que tiene que el plano contra plano sea tan rígido, tan absolutamente frontal, tan tal, es que parece que no puedes escapar de la escena, estás como atrapado en esa terapia que está siendo un coñazo, ¿no? Y hace también que desprecies bastante a los personajes. O sea, que es que hay ¡totalmente! Un punto de que en concreto la pobre Renée Reinsby, es que creo que es bastante buena actriz, pero es que tiene un personaje tan poco agradecido. Es que es la psicóloga que en un momento dado te dice a la trama, no, pues también se tiene que meter en la backroom. Hala, para adelante. ¿Sabes qué? No, pero es que ella también tiene un trauma. Y por eso se ha hecho psicóloga y por eso usa la metáfora que usa de la ventana. Y es como, por favor, soltarme el brazo. Prefiero estar en una backroom que aquí con vosotros siendo tremendos coñazos. Es que, claro, ahí está también gracioso porque una cosa que ha pasado mucho dentro de que ni a ti ni a mí no gusta la etiqueta de terror elevado, puestos a intentar acercarnos al terror elevado, una cosa que parece más o menos palpable en cómo se ha ido discurriendo estas películas es la preocupación por el trauma y por la psicología, ¿no? Entonces, claro, es como curioso toparse con una película que parece tan llena de futuro en muchos aspectos, en aspectos de la imagen, el concepto terrorífico y tal, cuando parece que se está apegando de una forma tan rutinaria a toda la chapa psicológica de la que venimos, ¿no? De las pelis que se hacían antes. Entonces, claro, te da toda esta sensación que, claro, yo examinando digo, a lo mejor no sé, a lo mejor es buscado, no sé, porque la peli quiere también descolocarte por ese lado. A mí es que personalmente el problema que tuve con eso es que me sacó de la película. Y la iba disfrutando demasiado a retazos, en plan de, mira, ahora está la sección Fun Footage, que bien me lo voy a pasar, ahora tienen que hablar. La escena esta de cuando ya ha entrado Renée Reinsby en la backroom y se encuentra con Chiwetel Ejiofor, que tiene como los maniquís, esto está muy aburrido. Bueno, a mí me gustó cuando se come a uno y le da un mordisquito, eso sí me gustó. El mordisquito. Ya, sí, supongo que es gracioso, pero yo es que la verdad que me aburrí mucho. O sea, yo es que
como una peli que estaba todo el rato haciéndole cosas a mi estómago que no me gustaban, porque no podía como sentarme y disfrutar de la peli en toda su extensión. La peli me condenaba a disfrutarla a cachos y en momentos donde no me está interesando nada. Y claro, y luego te pones a pensarlo, o sea, a lo mejor hay una troleada en todo esto, pero es que también hay mucho de... No lo creo. A lo mejor, Un no sé director quizá más mayor puede, pero un director tan jovencito al que le están dando tanto dinero para hacer una película, yo creo simplemente que la gente de A24 le dijo, a ver, tú sabes hacer unas cosas, pero esto no es YouTube. Aquí hay que Claro. hacer este tipo de cosas. Y la verdad es que el muchacho no tiene práctica grabando, o no parece que tenga práctica por lo que ha hecho antes en su canal de YouTube. No tiene mucho práctica grabando diálogos, no tiene mucha práctica, Claro. pues eso, dándole vidilla a unas conversaciones tan largas. Entonces yo creo simplemente que esta es la inexperiencia unida al hecho de que había gente muy mayor y con mucha experiencia, como Jay Wan, diciéndole, tú haznos caso a nosotros, que nosotros sí que sabemos de terror. Y yo creo precisamente que hubiera funcionado mejor al revés. Si le hubieran dicho, mira, confiamos en ti, vamos a ver qué pasa. Si necesitas ayuda con el guión, nos llamas, pero no te vamos a decir que ponga a un señor divorciado y alcohólico de protagonista en una peli tan joven. Porque, joder, yo estaba todo el rato, o sea, yo cuando estaba viendo, cuando presentaron a los novios estos, a los muchachitos, que es un chico con una cámara y la empleada, ¿sabes? Estos dos personajes jovencitos. Yo dije, ahora me van a hacer el hibiri de que estos dos van a ser los protagonistas de verdad. Porque pegan más en la propuesta que estoy viendo. Y de repente se mueren y es como, que el protagonista es el divorciado alcohólico. Bueno, pues vamos a ver qué nos tiene que decir sobre el alcoholismo, el trauma y el divorcio. Este niño de 22 años, seguro que tiene muchas cosas que decirnos. Ya, es como divertido este rollo de por qué tienen que interesar los boomers. O sea, entiendo que lo boomer te interese como imagen, ¿no? Como iconografía, irte a los 90 y tal. Pero ¿por qué tienes que poner a boomers dando sus chapas de boomers? Es que no... Claro que están más cercanos a nuestra edad, que nadie se sienta ofendido por esto. Pero evidentemente tenemos que dejar a los artistas que hablen de lo que les interesa y dudo muchísimo que al chavalito de 22 años, 21 años cuando estaba dirigiendo, cuando estaba trabajando en esto, de verdad le interesara hablar sobre el divorcio, la violencia dentro de un matrimonio y todo ese tipo de cosas, porque no tiene nada que decirnos en ese sentido. Este chico no está casado. Supongo que si hubieran puesto a los novios de protagonistas, pues habría podido decirnos más sobre la juventud, que se lleven mal, las peleas, la relación con sus amigos. Creo que al final eso es un poco lo que hace mejor a Obsesión que a Backroom, que al final Curry Baker está hablando de cosas que conoce bien. Sí, total. Vamos, no sé, de hecho, si quieres que hablemos ya de Obsession, porque yo realmente de Backrooms no tengo más... O sea, de Backroom podría hablar horas y horas y horas de las referencias, ¿sabes? Que tiene, porque es lo maravilloso de la peli, que es que está metido en un caudal de estético que es que no te lo acabas, que es que está llenísimo de cosas, pero es verdad que la peli como tal, yo no le tengo mucho que sacar. Que es un poco lo contrario que le pasa a Obsession, en el sentido de que creo que Obsession sí que es una peli mucho más pequeñita, mucho más normal, pero bastante sólida, yo creo. O sea, creo que es una peli muy sólida, Obsession. Quiero decir, a mí no me ha flipado, pero es muy sólida, yo creo, en todo lo que se propone y te cuenta una cosa y te la cuenta muy bien, yo creo. O sea... Yo diría exactamente lo mismo, no me ha flipado, pero creo que es una de estas pelis redonditas como un guijarrito, que da gusto ver. Así que la presento un poquito y te presento a lo mejor, Alberto, por dónde quiero entrar yo a hablar de esta película. Básicamente, pues eso, Obsesión es una película de un director que se llama Curry Baker. Es un chaval que pues tenía un canal, bueno, sigue teniendo un canal en YouTube donde hacía sketches mayoritariamente cómicos con un compañero. Este compañero, de hecho, es uno de los personajes de la película, es el mejor amigo del prota. Y pues ellos se dedicaban a hacer pues todo tipo de vídeos y, como digo, normalmente en clave de humor. Hace un par de años, ambos, los dos juntos, decidieron desarrollar, o sea, sacar adelante una película totalmente independiente, también totalmente autofinanciada, que se llamaba Milk and Cereal. Esta película, como decimos, Alberto y yo no nos flipa, pero tiene sus momentos. Y más allá de que tenga sus momentos, es una peli que se hizo de culto. Es una peli que bebe mucho de quiénes son ellos dos y del conocimiento que tienen de YouTube, porque la trama, no vamos a desvelar nada, solamente la premisa,
pero o sea, toda la premisa es de que los protagonistas tienen un canal donde se hacen bromas. Y todo el rato estás viendo cómo las bromas progresivamente más duras que se van haciendo los protagonistas entre ellos. Hasta que tenemos que diferenciar qué es verdad y qué es mentira en la vida de estos youtubers. Entonces, estaban hablando literalmente de lo que sabían. Esto lo digo porque Obsesión me parece que es una peli de Curry Baker hablando de cosas que sabe o de cosas sobre las que piensa mucho. Y creo que precisamente por eso, como tú decías, Alberto, está en el Zeitgeist, está en la actualidad. Porque quería hablar de Obsesión hoy porque me da satisfacción ver que estamos ahora mismo como en una especie de momento en el que se estrenan películas, salen videojuegos, se lanzan libros y la gente las ve o no las ve, pero no genera como una conversación cultural. ¿Sabes? Y es una pena pues que no podamos tener una experiencia compartida de pasar varias semanas reflexionando sobre las ideas que nos ponen sobre la mesa las obras artístico-culturales. Con Obsesión está pasando que la gente está viendo la película y la gente está debatiendo alrededor de la película, se está relacionando de una forma u otra con sus ideas, se está poniendo la película, pues no sé, en la posición que en mi mente tendría que tener el cine en la sociedad. Por eso quiero hablar. Y eso está pasando, como decía, porque el director está hablando de lo que conoce, y lo que conoce es Internet y los debates de Internet. Obsesión va de un chavalito, un chico joven que está enamorado de su compañera de trabajo, lleva mucho tiempo enamorado de ella porque también es su amigo del instituto, su amiga del instituto, y pues una noche se encuentra un artefacto mágico que se llama The Willow Tree, un artefacto mágico, un MacGuffin, que es una pata de mono. Básicamente, él pide el deseo de que esta chica de la que está enamorado, que se llama Nikki, lo quiera más que nada en el mundo. Y el deseo se cumple instantáneamente, cosa que, por cierto, es muy graciosa y lleva a algunos puntos bastante graciosos a lo largo de la película. Pero eso, instantáneamente esta chica lo adora. Se va a su casa con él, se acuestan, pero claro, lo quiere más que a nada en el mundo, está obsesionada con él. Y esto pues se está volviendo progresivamente más creepy, más insidioso y más terrorífico, va llevando a situaciones progresivamente más terroríficas. Y cuando digo que esta peli está generando pues mucha conversación cultural, es porque desde que se estrenó, mucha gente estaba hablando que es una peli que habla al final un poco del consentimiento y cómo este protagonista, que por cierto se llama Bear, cosa que creo interesante, ahora comento por qué, se llama Bear, básicamente pasa por encima del consentimiento de su amiga, quiere que le quiera, aunque ella no sienta eso por él, y cuando, a pesar de que sabe que lo que ella está haciendo y los sentimientos que parece que tiene hacia él son por el deseo, él parece que se aprovecha en cierta forma de eso y pues se acuesta con ella, va de citas con ella, la trata como a su novia y básicamente pues eso, no tiene en cuenta su consentimiento. Hay otras personas que están diciendo que es una peli que no tiene en cuenta al personaje de Nikki, que Nikki está ahí dentro sufriendo y que tal. La gente está dialogando. La gente está dialogando con la peli, cosa que me alegra. Pero, como decía, la película bebe de muchas cosas también de Internet, aunque no lo parezca, y creo que una de ellas es el hecho de que el protagonista se llame Bear, porque no sé si sabéis este debate que hubo hace ya bastante tiempo, casi un año ya, en el que te decían que pues muchas mujeres preferían encontrarse, si estaban solas en la montaña, preferían encontrarse antes a un oso que a un hombre, porque los hombres dan miedo. Entonces, creo que el protagonista se llama Bear porque parece un hombre inofensivo, parece un hombre que te respeta. Le dice muchas veces a Nikki, ay, pero has bebido, pues no te venga a mi casa, vamos a dormir en cama separada. Pero después se va quitando la careta y va demostrando quién es. Entonces, me parece que el nombre está puesto con un poquito de mala leche para darle un guiñito a la gente que está muy online. Alberto, cuéntanos, ¿qué te parece Obsesión? Pues que es una peli chula, o sea, no me flipa porque una peli tan cerrada, pues a estas alturas que ya no me va a flipar. Y hablamos de una peli muy hermética, muy rollo el drama, en el sentido de que todo lo que te cuenta está a primera vista. Sí que es cierto que una cosa que a mí me sorprende y que me ha hecho... O sea, la forma más positiva de verlo, desde luego, es como lo has comentado tú. Pero a mí, parte de la conversación que yo he visto en redes me parece una estupidez. O sea, quiero decir... no es ya que sea una estupidez o no, es que la gente de verdad está dialogando con la peli, Al. Ya, y muchas veces acusamos eso, el hecho de que se estrenen las cosas y no le hagamos caso, que se hable solamente ha salido tal película o va a salir tal juego dentro de 2 meses y después salgan y no se dialoguen. Aquí está habiendo diálogo, pero bueno, cuéntame.
No, o sea, yo lo digo por un sentido de que es que la peli me parece tan absolutamente transparente que flipo con que yo me he encontrado comentarios estilo de que si la peli perdona mucho a ver y al final como que toma más partido por ver que por Nicky. Es como, en plan, no sé, es que francamente, o sea, yo lo que sí que veo un poco, y de hecho esto yo creo que es uno de los defectos que tiene la película, es que hay mucho de cargar las tintas con, por decirlo así, el mismo truco todo el rato. Que el mismo truco Sí. se fundamenta en, pues Nicky está teniendo una cara y de repente cambia rápidamente de cara y hace algo raro. No, y Nicky aparece a contraluz, solo Sí, se ve la silueta eso lo hace oscura, muchísimo eso lo también, sí. hace todo el rato. Por eso te decía que como director me gusta más Kane Pearson, tiene mucha más idea, mucha más herramientas en su cajita de herramientas. Este señor tiene, Curry Baker tiene menos herramientas, lo que pasa es que la peli es más sólida. Que por cierto está diciendo Sí. Roberto, incisión, que me he equivocado en lo del oso y ha dicho el director que no. Pero si no es así, Ah, aún pues se lo así han queda un comentado, ¿no? divertido Supongo. debate. Mm. Ya, bueno, yo la verdad que lo del oso no lo conocía, pero es bastante divertido. Sí. O sea, yo creo que un problema que tiene la película es que sí que abusa mucho de un mismo truco, que es el Mm. rollo de lo divertido barra siniestro que es ver a Nikki, aprovechando que tienes una actriz que está como muy metida en el rollo, como es Cindy Navarrete, creo que se llama, y creo que abusan mucho del mismo golpe, de joder, qué cosa más rara está haciendo Nikki, está incomodando a todo el mundo, está progresivamente cayendo en la violencia y tal, que creo que es una cosa que a él le interesa mucho y que creo que en realidad es bastante interesante, porque, por ejemplo, uno de los cortos previos que tiene este director, que se llama The Cher, que está bastante, yo prefiero ese corto a la peli esta de Milk Serial. En este corto de Cher va simplemente de un tío que compra una silla, o sea, que se encuentra una silla en la calle, la pone en su casa y empieza a se le empieza a ir la olla, empieza a imaginar que su novia hace cosas raras. Y hay una escena que da bastante miedo, en la cual la novia pega un chillido terrible en medio de la madrugada, despierta al novio, claro, el novio la mira, la novia deja de chillar, le mira, sonríe y se vuelve a dormir. Entonces, es una cosa muy sencilla, pero que es bastante guay, o sea, porque es algo que te genera una inquietud como muy automática, a la vez que muy brusca, que es algo de lo que yo creo que una obsesión abusa de una manera constante, o sea, de una forma que ya llega a mí hay un punto y ya me empieza a cansar, o sea, y donde yo creo que a lo mejor ese cansancio quizá podemos verlo como una especie de paliza a la dignidad del personaje de Navarrete, supongo. Puestos a entender por qué hay gente que piensa que la peli perdona ver y tal. Yo creo que a lo mejor sí que hay mucho de paliza al personaje con lo mismo, ¿no? Ya queda establecido que la tía está como poseída, que hay una parte de ella que está como atrapada y tal. Yo creo que es un poco plomo todo lo que hace hincapié en eso, pero claro, cuando funciona es muy divertido barra siniestro, además, que mola porque es divertido en la misma medida que terrorífico, ¿no? Y eso también está guay porque creo que la peli lleva muy bien esa ambivalencia constantemente. Las partes que más directamente están destinadas a dar miedo también dan risa. Y eso yo creo que está bastante guay, ya está bastante bien jugado, creo, en la película. Sí, eso hay mucha gente que le desmotiva. O antes estaba hablando con Marcela, precisamente. Esta mañana he hecho directo y he dicho que iba a grabar este episodio y ha empezado la gente a opinar sobre las pelis. Y una cosa que me decía Marcela después es que, pues como le hacía tanta risa a cierta escena, pues nunca se ha llegado a asustar y para ella eso no es terror. Así que entiendo que aunque eso está buscado, sí que es verdad que puede alienar a cierta parte de la audiencia. Sí, claro, Aunque es un riesgo que corre, sí. que estoy de acuerdo contigo, Alberto, la peli a nivel de imagen no hace mucho. Sí que es verdad que Curry Baker es un director competente en el sentido de que, por ejemplo, agiliza mucho los diálogos. También hay diálogos larguísimos. La escena, por ejemplo, en la que están en casa del amigo o en una especie de fiesta y todos tienen que contar pues un secreto, está muy aligerada gracias a la dirección, porque el guión no creo que sea ahí especialmente brillante, hasta que Nicky empieza a hacer nicadas.
Pero eso, creo que es un director muy competente, pero no tiene nada que en ningún momento te abra la boca, no tiene ninguna idea brillantísima y es verdad que de las pocas que tiene las reutiliza una y otra vez. Quizá por eso te ha gustado más el cortometraje que las películas, porque quizá sospecho que es un director que funciona mejor en lo corto, en lo más conciso, porque o sea, el en corto... Mikan Serial hay secuencias muy buenas que no funcionan a lo largo en la película. O sea, el corto, a mí me gusta más la peli, ¿eh? O sea, el corto este de Cher yo lo mencionaba porque creo que sí que ahí se encuentra con algo que le gusta hacer. Pero yo creo que la peli es muy sólida en todo. O sea, dentro de que no tenga ideas deslumbrantes, a mí, por ejemplo, sí que me gusta mucho de la peli cómo está utilizado el formato. O sea, porque la peli tiene como un formato más estrecho de lo habitual, no llegan a Sí, ser 4/3, pero sí que es como bastante estrecho y yo creo que ese formato está bastante bien empleado. Porque lo que hace es como que aísla mucho a los personajes en su propia cabeza. Y como al final la peli va de eso, en realidad, de personajes que no saben salir de sí mismos, en el caso de Ver, porque está como obcecado en este deseo despótico, en el caso de Nikki, porque literalmente está atrapada en ella misma, creo que sí que ese aislamiento lo refleja muy bien y consigue además consigue mucho los sustos a través directamente de concatenar estos planos, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, sí, de hay acuerdo. una escena que es cuando se va a ir al trabajo, que de repente Ver descubre que está la puerta, que Nicky como que la pega a la puerta para que no salga, pues eso es un susto que funciona guay, gracias a que el plano está cerrado, en el sentido de que de Correcto. repente estábamos viendo en el salón, cambia de plano y te encuentras con que la puerta estaba ahí. Entonces eso te sorprende, ¿no? Y dice, ¡buf! ¿Qué ha pasado? Entonces, gracias a esa planificación tan estrecha, sí que creo que la peli consigue sobresaltarte mucho, porque una cosa que hace muy bien la peli, creo, es que está todo el rato poniéndote en tensión, estás todo el rato incómodo viéndola. Y la peli consigue llegar a ser muy intensa gracias a estrategias un poco más sutiles, como esto que estoy comentando de la planificación, o cosas que son, yo creo, ya un poco casi groseras, diría, como es la música, el sonido, es todo Ya, como uf, muy ya. atronador, te está todo el rato como golpeando. Pero bueno, eso está guay dentro de que no sea especialmente sutil, sí que al menos es eficaz. Es eficaz porque tú estás atacado viendo la película. Yo creo que al final la historia es tan sencilla o está tan trillada, por decirlo así, que es difícil que la peli te sorprenda de alguna manera. Pero sí que la peli consigue entretenerte y meterte mucho dentro gracias a todo este clima de angustia y de intensidad que hay. Lo que le ocurre, por ejemplo, a la amiga de Ver, que bueno, ya estamos en zona spoilers, ¿no? Pero a la Lo he amiga a la que avisado. mata a la amiga a la que mata a Nikki en el coche y tal, es una escena que es súper impactante, no solo por la brusquedad con la que de repente Nicky aparece y sabotea como Que esta me escena. encanta la eficiencia. Trae su propia piedra porque es más rápido que con el volante. Claro, Estará entonces ahí poseída, pero consigue. no es tonta. Claro, entonces ahí tú ves que no es que esté pasando nada especialmente rompedor y es muy. Y yo creo que además un poco casi te imaginabas que iba a ocurrir algo así por cómo la peli te ha llevado a eso. Por Pero supuesto, claro, de si ahí, no si no te lo ves venir desde la escena del beso, claro. Claro, yo creo que es bastante predecible, pero está muy bien ejecutado. Porque sí. te está tronando, los golpes suenan muchísimo, la música está a tope, el gore también está muy bien, el momento en que muestran cómo la cara de la chavala ha terminado después de la golpiza que le ha metido Nicky, pues es una escena que está muy bien ejecutada, sin ser ni mucho menos imaginativa ni brillante, pero te ha tronado, te ha impactado, porque esta peli sobre todo lo que tiene es que es muy impactante de una forma muy directa y muy grosera, que eso también, por un poco empezar a vislumbrar esto del Zeitgeist, yo creo que eso también está muy relacionado con Internet y con la dictadura del shock y del impacto y tal. Eso es algo a lo que esta peli está cerrada, esta peli no te quiere dejar indiferente, a esta peli le interesa más que tú te vayas a casa con mal cuerpo y que hayas estado todo el día nervioso, que tú te vayas a casa con alguna reflexión. O sea, esta peli lo que quiere es ir a por la ingle, ¿sabes? Y destrozarte la cabeza y que estés todo el rato agobiado. Y si luego ya pues puedes pensar qué coño ha pasado, pues no, mal no está, pero tampoco es como imprescindible, yo creo. No, no, es cierto. Creo que en cierta forma Curry Baker es consciente de lo previsible que es hacer una película de mano de mono. Quiero decir, él sabe que
todos sabemos, todos cuando nos estamos allí sentados en el cine sabemos que el deseo va a salir mal. Todos sabemos que el final solo puede ser trágico, es decir, no puede terminar bien y lo sabe hasta que mete una escena donde le dicen, no, mira, para acabar con el deseo tienes que morir a mitad de la película y sabiendo lo que como sabe que no nos puede sorprender, como sabe que es muy difícil sorprendernos, sí que es verdad que sube las revoluciones y dice, bueno, pues entonces me lo voy a pasar muy bien y voy a hacer una serie de escenas pues que a la gente le impacte, que es un poco también lo que hacen los Philippus, si me lo permite. No lo hace tan bien como ellos, pero sí creo que siguen una filosofía similar a la hora, por ejemplo, de presentar gore y saber qué pueden enseñar y qué no. Cosas que en otras pelis de terror más antiguas no se habrían enseñado, saben que ahora hay que enseñarlo y que tienen que hacer que sean escenas que se vayan a comentar. A mí me parece estupendo, no te voy a mentir. Pero sí quería decir una cosa, Alberto, que decías antes que habías encontrado ciertas conversaciones en internet sobre que la gente decía que disculpaba la película a ver. Me lo dijiste hace unos días, me quedé un poco mal, porque parece que al final va a ser verdad esto de que hay mucha gente que no presta atención en las películas, pero me fascina que en una peli tan sota caballo rey la gente llegue a esa conclusión. Ten en cuenta que la película empieza literalmente con que el gato de Ver se ha muerto intoxicado con las pastillas que eran de su abuela y se ve que han salido de un bote de estos que tiene un de cierre para niños, es decir, un cierre de seguridad. Ese gato no la ha tirado por error y se la ha comido. Ver se la ha dejado abierto porque no es una persona que cuide a los demás. O sea, la primera escena está puesta ahí, no para que te dé penita de ver que se le ha muerto el gato, sino clarísimamente porque te enseñan que es un bote de seguridad y que pertenecen las pastillas a su abuela. Es decir, que no es que Ver tenga una depresión, una enfermedad y se le haya olvidado cerrar el bote. Él ha abierto ese bote por lo que sea, lo ha dejado abierto sabiendo que tiene un gato y es tóxica para los gatos. Ya te está diciendo, lo primero que sabemos de él es que es una persona que no cuida a los demás. Es una persona regulinchi. Pero después, más explícito no puede ser cuando hay una escena donde le hace 3 preguntas seguidas a Nikki. ¿Esto es de verdad la relación que hay entre ellos? Después le dice rápidamente, ¿eres feliz? Y antes de que ella le conteste le dice, ¿pero es de verdad? Porque a él lo que le interesa realmente es si de verdad, de verdad, de verdad, de verdad ella le quiere. Le da igual que sea feliz o no. Y eso me parece que es difícil de malinterpretar. Pero bueno, Alberto, por ampliar un poco, o sea, estábamos hablando de que es una peli muy redondita, un poco como de drama, y al principio he dicho que estaba de acuerdo contigo, pero sí que es verdad que yo aquí sí que me he visto con más margen de proyectar cosas en la película. Hablamos muchas veces de que al final, pues una cosa es lo que te quieren decir los creadores y otra cosa es un poco cómo podemos percibirlo nosotros los espectadores, que también es algo que se puede añadir a la conversación. Y te lo estuve comentando cuando la terminé de ver, que a mí es una película que me había hecho mucho reflexionar sobre la enfermedad y la diferente forma en la que se afronta la enfermedad pues en las parejas heterosexuales. Hay una escena en general en la que me puso este pensamiento en la cabeza mientras la estaba viendo, que es una escena en la que cuando se va a ver, pues Nikki no tiene nada que hacer porque lo único, su vida es ver, entonces se queda de pie y se hace pipí, caca, se vomita encima y no se limpia, está pues mal, está mal porque está poseída. Y cuando llega a ver, pues a él le da mucho asco, ella se disculpa, ay, me tengo que ir a lavar, yo lo recojo ahora, no sé qué. Y me hizo todo esto, esa concatenación de escenas, pensar en este estudio, esto está probadísimo, ¿vale? De que la mayoría de mujeres, cuando su marido se pone malo, pues se queda al lado de su marido y lo cuida y le ayuda a recuperarse o lo acompaña hasta el final, pero la estadística con los hombres es al revés. Un 60 y pico % de hombres, cuando sus mujeres enferman, el estudio específicamente era con cáncer, o dejan a la mujer, o la engañan, o pues la tratan mal, empieza una situación de abuso doméstico. Y al final yo eso es algo que veo en la película. No, yo no creo que Curry Baker quisiera tratar esto, pero sí que veo eso de que a veces Nikki a él le gusta a Nikki cuando está 100% bien y es guapa y está poniendo el desayuno en la mesa. No le gusta a Nikki cuando hace cosas que no entiende, no le gusta a Nikki cuando lo necesita, no le gusta a Nikki cuando es asquerosa porque se ha hecho caca y pipí. Y la verdad, pues supongo que eso es una forma, o sea, quería comentar esto, pues estábamos hablando de que esta película estaba en la conversación
del presente y estaba apelando a mucha gente. Y supongo que es porque ahora estamos todo el rato pues enfrentando este tipo de diferencias entre géneros, la forma en la que el machismo hace que los hombres no sepan exactamente qué necesitan dar en una relación y las mujeres no sepan exactamente qué pueden pedir. Y entonces, pues yo he visto esta lectura. También he visto la lectura de que Ver quiere que Nikki, o sea, cuando dice quiero que Nikki sea lo que, o sea, quiero ser lo que Nikki más quiere en el mundo o algo así, está cumpliendo, está expresando el deseo al final que expresan muchos machistas en sus podcasts, por ejemplo, de masculinidades. ¿Sabes? Yo quiero una mujer que me cuide, que limpie, que haga no sé qué, y nunca piensan en la interioridad de esa mujer. Entonces me hizo mucha gracia diciendo, ver al personaje diciéndole, no, pero quiero que seas como antes, quiero que me hagas broma, quiero que tenga todas estas cosas que se hacían únicas porque tenías una vida aparte de mí, pero claro, el personaje no puede porque ya no tiene una vida aparte de él. Entonces me parecía un poco pata de mono para los tíos esos incels. Así que eso, en ese sentido, es una peli muy redondita, Alberto, pero sí que es verdad que creo que se le puede rascar más que, por ejemplo, a de drama. Bueno, no sé, ¿qué más que rascar? Yo hablaría de que al final la peli está como metida en esta expresión que nos gusta tanto, en una estructura de sentimiento como muy reconocible y muy contemporánea, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que pensé viendo, a mí una de las cosas que menos me gustan de la película es lo del gato, no el hecho de lo de que pasa al principio con él, sino la sobrada de si Ya, al ya, yo eso final de tampoco quién lo lo ha entendí. cocinado. Eso es una tontería. Volvemos a lo mismo del shock, el shock por el shock, pero es cierto que una cosa que pensé luego es Pero que ese gato tendría que estar podridísimo porque ahí hemos tenido un montaje de unas cuantas semanas de ellos saliendo. sí, Ese gato que está estará fatal. podrido. Por favor. Pero ¿Por qué el no han caso es que enterrado a ese gato? yo me estaba acordando, me acordé después de que en la peli de Atracción Fatal hay una cosa parecida ¿Con el conejo? con el conejo. Y yo no sé si, Mm. si Curry Barker habrá visto Atracción Fatal, no lo sé, pues pero vamos, al margen de esto, sea como sea, mi cabeza se fue ahí y dije, bueno, pues esta peli en realidad podría ser la Atracción Fatal de la Gen Z. Y claro, Ah. y dices tú, ¿y eso qué puede significar? O sea, me refiero, ¿qué diferencias hay entre Atracción Fatal y Obsession? Pues para empezar, que Atracción Fatal es una peli extremadamente misógina. O sea, Extremadamente es la, machista, tío. es la peli Las más... mujeres sin hijos, estamos loquitas. Estamos Claro, o sea, loquitas. claro, es muy interesante porque Atracción Fatal, a mí es una peli que me interesa un montón, no me gusta especialmente, más allá que es bastante entretenida, pero es una peli que es muy interesante porque es como muy curiosa de meterte en ella para imaginarte cómo se pensaba en los 80. Porque Atracción Fatal es una peli reaccionaria de una forma como activa, ¿no? En el sentido de que Atracción Fatal lo que te está contando es qué horror las mujeres descarriadas, ¿no? Glenn Close es una mujer Claro, tú soltera. solo quieres trabajar y hacer tu vida y ahora se te ha quedado tu útero putrefacto y te está volviendo loquito. Claro, y es una mujer que simplemente quiere disfrutar de su deseo, ¿no? De forma independiente en la misma medida que Michael Douglas, ¿no? Pero Michael Douglas es como, pues, el hombre de alguna forma que de lo que al final va la película es de llevar al hombre al redil. Hay que recordar que al final quien mata a Glenn Close en Atracción Fatal es la mujer de Michael Douglas. Porque de lo que va la película es de la mujer tiene que estar en casa. Y la película de esto te lo está contando Claro, y en esta los tía años parece que es 80. tan buena, pero te va a meter en un problema. Esta tía Claro, que es tan buena, te van a meter en un pero lo problema. fundamental, Marta, es que te lo está contando en los años 80, que es cuando estaba comenzando la inserción laboral a saco de la mujer. Es decir, la mujer tiene que estar en Bueno, su casa, ¿sabes? Entonces, la peli es racional un poco por eso, por la frontalidad con la que se está enfrentando a esto. Obsession no es reaccionaria, pero sí que es muy coyuntural en la medida de que yo creo de lo que te está hablando Obsession, al margen del tema incel y de la masculinidad tóxica, como toque llamarlo, que da un poco como el egoísmo misógino, el egoísmo masculino, también yo creo que te está hablando un poco de una época donde, por decirlo así, nos sentimos muy solos, creo. O sea, que en la medida de que creo que es muy difícil llegar a o asumimos que es muy complicado llegar a conexiones realmente honestas, ¿no? Y por eso hay esta preocupación. O sea, a mí la única escena que realmente me parece interesante, que diga, dentro de que la peli me gusta, la única escena donde dijo, uy, esto es muy interesante, es la primera, que es cuando está Ver ensayando con su amigo lo que le va a decir a Nicky. Y lo que está ¿sí? haciendo,
esa escena a mí me parece interesante, no sé si es por lo quería comentar, lo que lo quería poner ahí Curry Barker, pero a mí esa escena me parece interesante en la medida de que lo que hace, lo que cuando ensaya ver con su colega, es como una declaración de amor muy romanticona del siglo pasado. O sea, como romance, por decirlo así, cursi, corny, ¿no? De eres la mujer de mi vida, te llevo mi mejor amiga, te llevo conociendo desde hace años, tal, y como por decirlo así, le está abriendo su corazón a su colega de una forma como muy cursi, muy vieja, muy desfasada, pero que hasta cierto punto dices, bueno, al menos está aquí habiendo una especie de vulnerabilidad emocional de ver. En el sentido, al menos se está abriendo utilizando otras estrategias que ya sabemos que también son machistas en realidad, porque no dejamos de hablar de un imaginario que ya está muy asentado, pero al menos se está abriendo, se está expresando el chaval. Y la reacción de su colega a eso, bueno, aparte de que se le está diciendo a una tía que no es, porque está haciendo como un Sí, a ensayo, una ¿no? camarera. Que por cierto le parece bien lo que le ha dicho, pero el amigo le dice, Claro, no ahí escucha las está. pavas. Pero también el Claro, ahí amigo que se está está. follando a Nicky. Claro, pero sí, pero en ese momento no lo sabemos. Pero lo que le está, Ya. pero en ese momento la reacción del amigo es menudo pringao eres. Eres un cacho mierda, como le digas esto a Nicky, te va a decir que eres un gilipollas. ¿Sabes? Entonces, esa vulnerabilidad emocional de ver está cancelada. Dices, no, ¿cómo vas a hacer el ridículo Es así? que el amigo es el auténtico villano. Es El un asco. amigo es el auténtico villano porque se la estaba apoyando, le estaba diciendo, no, confiésale tu sentimiento. ¿Para qué? Para reírte asqueroso, ¿no? Para reírte porque Claro. tú sabes que no le gusto. Pero vamos, que Qué ni asqueroso, siquiera. mentiroso. Pero claro, pero que ni siquiera al margen de. Ya te digo, yo a mí esa escena me parece significativa porque de alguna forma el mundo le está diciendo a ver que esos sentimientos se los calle. Que no le sirve de nada exponerte emocionalmente porque vas a hacer el ridículo. Y entonces, claro, también Bueno, hay un y punto. tiene una continuidad siguiente con la imagen, con la escena del gato, donde se ve que llora solo en la habitación y después le llama a Nicky y es como, oh, nada, pues iré para allá. Ah, Claro, perfecto, Nicky, de locos. hay como una cerrazón emocional constante. Hay un tema de no te puedes comunicar con la gente. O sea, es loco realmente. O sea, una cosa chalada que tiene la película, que yo creo que también ahí mola bastante, es que estamos hablando de gente adulta. O sea, quiero decir, es gente que tiene un Ya, trabajo, ya. que no es la típica cosa de estás en el instituto de, oye, esta niña que me gusta y no le puedes decir nada. Es que son gente adulta, ¿sabes? Es gente adulta Es que ya tiene un verdad. trabajo y que está haciéndose preguntas de niños de 12 años. Y claro, se la están haciendo en ese plan porque es que están totalmente desorientados. Hay un punto de, joder, es que no sé qué hacer con estos sentimientos tan raros que tengo en la cabeza. No los voy a exponer, no voy a ser cringe, ¿no? Entonces hay un punto ahí de angustia emocional por no saber expresarse, ¿no? Y yo creo que también, creo que ahí hay algo muy contemporáneo, creo. En la medida de que el hecho de vivir en una época de internet donde siempre tienes que estar tú y siempre tiene que estar tu cara y siempre hay este punto de ambigüedad en todas las relaciones que establecemos, yo creo que hay algo que está correspondiendo a la película. Y a mí esa escena en particular, pues sí que yo recuerdo empezar a ver y decir, hostia, esto va a ser interesante. Y luego la peli se convierte en lo que exactamente me había imaginado. Ya. Pero saliendo de ahí. Pero o sea, al menos eso, yo creo que ahí hay algo interesante, francamente. No, Creo que. no, igual que creo que también lo hay, perdona Alberto, en el hecho de que te introduzcan que a la protagonista la llamaban Freaky Nicky en el instituto, porque era un mote que se ve que le molestaba, y supongo que es porque una chica que ahora se proyecta como muy guay, muy cool, soy tu amiga y soy muy guay, Claro, supongo que en cierto momento hacía cosas raras o peculiares, que son las que el guión intenta justificar las cosas raras que hace cuando está poseída. Pero el hecho de claro. que sea una persona que también está proyectando una ilusión de que no le importa nada, de que no sé qué, de que no sé cuánto, es interesante. Supongo que a mí me gustó mucho que introdujeran eso, porque te da una fachada, o sea, un aspecto, no vamos a poder conocer a Nicky en la película demasiado, pero que sepamos que tiene ese Nick nos permite entrever que hay más, aparte de la chica de Claro, ensueño y la chica guay y la claro, chica que no sé qué. lo mal que se toma cuando ver, estando totalmente desesperado, le dice, hey, adiós, friki Nicky, creo que es la escena del coche, se lo toma Mm. fatal. Vuelve al coche y dice, oye, que a mí no me gusta que Claro, me se ve hagas que le eso. duele porque Le supongo que es duele. una chavala que ha hecho cosas peculiares.
Claro. a lo largo de su vida y que no es simplemente guay. Pero claro, ahora tiene que proyectarse guay porque le llevan diciendo eso a lo mejor muchos años. Es verdad que te deja entrever cosas ahí que creo que es interesante. Pero Alberto, vamos a ir cerrando el programa. Quería hacerte un par de preguntas en relación a que pues hay una absoluta euforia con Obsesión, pero en concreto hay una absoluta euforia con Indy Navarrete, la actriz que hace de Nikki, que en mi opinión está estupenda, a diferencia del actor que hace de Ver, que el muchachito no da y no da. Está muy mal, en mi opinión. Pero bueno, eso, hay una obsesión con Indy Navarrete, está gustando mucho, está haciendo ella además ahora, está aprovechando pues esta pequeña subidón de fama que tiene, cosa que me parece estupendo porque quiere ser actriz. Y hay gente que ya ha empezado a especular de si, bueno, igual que pasó en Weapons el año anterior y tuvimos como una nominación así extra sacada de la nada para Tía Gladys, es posible que Nikki tenga una nominación este año. Hay gente que dice que no, porque se ha estrenado muy pronto, conforme a la carrera de los Oscars, pero hay gente que dice que parece que Obsesión va a tener un recorrido largo y que no deberíamos pues dejar de lado la película, más aún cuando el ganador del Oscar a Mejor Actor el año pasado fue Michael B. Jordan, con una peli que se estrenó muy, muy pronto. Entonces, tú eres muy experto en la industria. Me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto a esto. Bueno, de hecho, Michael B. Jordan ganó por una peli que también sorprendió por cosas similares a Obsession, en el sentido de que también era una peli de terror, original, guión original, que nadie se esperaba que iba a funcionar como funciona. Es verdad que Los Pecadores era más blockbuster, ¿no? Una producción más amplia, pero sorprendió también en ese sentido. O sea, de hecho, incluso creo que ahora mismo Obsession ha ganado más dinero que Los Pecadores. Eso, Sí, eso que sí, lo ha que es hecho. bastante loco. Yo sí lo veo bastante probable, porque al final si ha pasado con Weapons, es que ¿por qué no va a pasar con esta peli? Es que estamos un poco ante cosas muy similares. A mí Weapons me gusta más que A mí Obsession, también. pero no dejamos de hablar de éxitos de público que son buenas pelis y que son icónicas y que se quedan en la conversación y la gente tiene ganas de hablar de esto, se les quedan las imágenes en la cabeza. Obsession al final es que es una peli muy sencillita, muy tópica, pero que de alguna forma tiene personalidad, Sí, resumirlo de alguna manera. Tiene mucha personalidad y es una peli que tiene que la personalidad le desborda y sirve para que pase por alto, pues como que todas hemos visto ya pelis muy parecidas muchas veces. Y tiene esa personalidad y tiene una personalidad que se ve por todos los poros. En una cosa tan sencilla como la tontería esta que a mí esa escena también me hizo mucha gracia, la del amigo cuando le hizo lo del deseo y malgasta el deseo. perdona, pero me encantó esa escena. Me Esa pareció escena está muy muy chula. graciosa de verdad. Esa escena es muy graciosa y también muy inquietante por cómo está rodada. Este rollo de que empieza a caer el dinero y tal, que los billetes son como borrosos, ¿no? Dices tú que parece que le están cayendo pájaros Hombre, encima, ¿no? porque, Alberto, porque es CGI regulero. No, claro, CGI regulero, desde luego, pero No funciona sé si muy has bien. visto que hay billetes que no atraviesan o que no tocan. Claro. La han Bueno, intentado, 700 la mil peli no dólares. tiene un duro, pero la peli tiene mucha personalidad. Y es como en plan, ya hay un rollo de, pues eso, querer todo el rato impactarte y tal, y ser bastante graciosa, ser bastante ocurrente, que seas todo el rato entretenido. Y tal, que yo creo que al final es algo que no hay que desestimar, porque sobre todo una cosa que tenía Weapons también es que Weapons tampoco hablaba de grandes cosas, Weapons. O sea, Weapons era una peli que tenía mucha personalidad también y que estaba muy bien hecha y tenía mucho carisma. Y yo creo que le pasa un poco lo mismo a Obsession. Es una peli que tiene mucha personalidad y es muy agradecida de ver, creo. O sea, en una palabra. Pues nada, yo por mi parte sí que espero. Pienso como tú con lo de la personalidad. Me gusta mucho el papel que hace Indy Navarrete. Me encantaría verla haciendo campaña de los Oscars. Que haya un poquito de sangre fresca también. Aparte, se ve que tiene mucho entusiasmo por todo lo relacionado con la peli. Estamos aquí con ella. Y si Alberto dice que no es algo que deberíamos ver como imposible, pues a tope. Alberto, no sé, yo iría despidiendo el programa. ¿Te queda algo por añadir? No, o sea, por subrayar lo que comentaba antes de que me sonaban mucho los Filipú, es porque yo creo que los Filipú también ahí manejan mucho esta especie de tragedia juvenil, ¿no? De plantearte Sí. a personajes que están como perdidos y desorientados. Lo que pasa es que los Filipú creo que escriben mejor personajes que Y Kurioaki, creo la que verdad. triunfan al hacerlos un poquito más jóvenes.
y por lo tanto Sí, menos en control de sus destinos. Porque es verdad que recordemos que es lo que has dicho, son adultos, no son adolescentes. Entonces, mm, pues sí. supongo que ahí también hay algo. Estoy de acuerdo con todo. Sí, pero vamos, que yo creo precisamente gracias a que sean adultos los personajes, creo que también la peli ha tenido este impacto, porque creo que es como chocante toparse con sentimientos que al final son más universales de lo que parece, ¿no? De desarraigo, de incomunicación. Estaba comentando alguien en el chat ahora, no es como raro que Nicky y Ver se supone que son amigos y Ver ni siquiera le cuenta lo del gato. Pues volvemos a lo mismo, realmente a esta incapacidad de la que te está planteando la película para que auténticamente la gente conecte y se compartan sentimientos y haya como una auténtica conversación. Esta peli Hombre, que no eso tiene el amigo conversaciones. no le ha contado que se acuesta con Nicky, Nicky no le ha Claro, contado que está con el amigo, él no le cuenta lo del gato, la otra amiga no le cuenta que no sé qué, si es que esta gente es como si no se conocieran, si es que están ahí todos los claro, días trabajando juntos y de caña y van a los trivial y esta gente es como si no se conociera. La claro. única persona que parece relativamente honesta es la muchacha que muere, que le dice a todo el mundo que le gusta ver, le dice a ver lo que quiere ir, tiene muchas ganas de ir al de este de arte, le dice a no sé qué y coge y se la cargan. Sí. Sí, es una peli muy, muy mierdista, muy de. Por eso digo que tampoco. A mí, yo al Tiene principio. 27 años, déjalo que sea un poco pesimista. No, pero sí, ¿cómo no va a ser mierdista? Me refiero. Es que quiero decir que también por eso yo creo que he conectado bien. O sea, dentro de que a mí me sorprende que una peli tan sencillita y que creo que tampoco tiene más vuelta de hoja, pues haya dado esta conversación, creo que sobre todo da conversación por esto, porque hay algo muy, muy on point, muy de que al final de alguna forma la gente reconoce estas imágenes y se las apropia y les hace sentir cosas, ¿no? Yo creo que al final lo que tiene la peli Obsession, pues esa especie de secreto intangible de cómo consiguen ciertas obras conectar y ciertas obras no. Pues yo creo que en el caso de Obsession está ahí. Vale, pues si con esto vamos a ir cerrando. Alberto, ¿cuál crees que va a ser nuestro siguiente choque juerga? ¿Nos ponemos ya en la Odisea? Hombre, mínimo, ¿no? Yo creo que sí, o sea, porque ya la Odisea se estrena en nada, ¿no? O sea, ya Claro, ¿es la semana que viene ya? tachando los días del calendario, sí, la semana que viene. Sí, sí. Es la semana que viene. Me tengo que poner entonces ya a terminar, a leerme el libro, a empezar el libro. Voy a ver si termino Las Brujitas y el thriller con el que estoy ahora. Entonces, no, Cielo y Niebla, no lo ha visto. Yo lo diría, todavía no lo ha visto. Estaban preguntando en el chat si ya habías visto la Odisea, que Hombre, si lo guiñaron el hubiera visto, ojete. si lo hubiera visto, lo hubiera contado ya. O sea, Esto no es como los pero, videojuegos, aquí se puede decir, se puede decir. El caso, entonces, pues volveremos para la Odisea, gente. Simplemente os voy a recordar unas cuantas cositas, porque sé que no escucha la misma gente Choque Juergas que pues de la gente que se pasa por aquí, por el canal habitualmente. Así que os digo, Choque Juergas ahora se emite a través de Twitch, en mi canal, que es twitch.tv/martatrivi. Entonces, si alguna vez os apetece veniros a vernos en directo, pues podéis venir. Solemos avisar con tiempo cuando vamos a grabar. Si no, está disponible en YouTube si lo queréis ver en vídeo o podéis seguir escuchándolo en formato podcast. Pero en el canal, más allá pues, de estos choques juergas, hacemos otras cositas. Por ejemplo, Comentario de Texto, que es un programa de actualidad donde a veces también viene Alberto. Básicamente hacemos un repaso pues de las noticias más importantes en la actualidad cultural. Ahora en verano, pues hay menos y eso se está notando en la asiduidad del programa, pero normalmente son lunes, miércoles y viernes a las 4. Muchas veces cuando no hay noticias, pues hacemos algún tipo de debatito, charlamos de algún tema grande o lo que sea. Y después, jueves y martes por las mañanas tengo programas especiales. Los jueves suelo hacer algún gameplay a las 10:30, a las 11, perdón, y los martes a las 10:30 tengo la prescripción donde hago un poquito de crítica de las cosas que me han gustado la semana anterior. Así que os animo a que vengáis y que si os gusta Comentario de Texto, si os gusta el canal, si os gusta Choque Juerga, pues animéis a dejar una descripción, porque la verdad que las vacas, como dirían en Chiclana, están flaquísimas. Así que podéis dejar una descripción en una twitch.tv/martatrivi. suscripción, Una Marta. suscripción. Perdón, es que me da Me mucha imagino aquí la vergüenza gente esto. como. Pues este es un programa, no sé qué. Nada, sí, sí, unas Perdón. suscripciones, por Es que favor. me da mucha vergüenza la petición. Pero me podéis dejar una suscripción en twitch.tv/martatrivi, si no os podéis pasar por culturacaniva.com y comprarme un coffee, sí que lo estáis haciendo mucho y os lo agradezco, no lo agradezco lo suficiente, pero los veo y muchísimas gracias, lo utilizo para cosas del blog y de cosas de Choque Juerga y a veces para comprarme juegos. Y pues si no,
podéis hacer un apoyo económico al canal. No pasa nada, pero os agradecería si ayudarais a difundir pues tanto Choque Juergas como comentario de texto, como cualquier cosa que os guste, porque voy a hacer un año haciendo emisiones en directo y me he encontrado que según el análisis el cuello de botella está en el descubrimiento. Y entonces pues necesito llegar a más gente y no tengo redes y me cuesta bastante. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias, gente del chat, muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias, Alberto. A ti, como siempre, Marta. Hasta la próxima. Adiós.